ahora para elicitar, capturar, priorizar los requisitos que influencian la arquitectura. Entonces vamos a empezar por esos requisitos arquitecturales. Esa es la primera parte que tenemos que atacar. ¿Okay? No podemos diseñar nada si no tenemos los requisitos arquitecturales. Entonces por ahí vamos a iniciar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como les dije, nosotros vamos a seguir una ruta propuesta o impuesta por el Instituto de Ingeniería de Software, ¿okay? Por el SEI, el Software Engineering Institute. Él nos define una serie de métodos para trabajar con el ciclo de vida de la arquitectura. Entonces, para identificar los requisitos de arquitectura, los drivers arquitecturales, podemos trabajar con el Quality Attribute Workshop, que es propuesto por el SEI. Entonces, luego vamos a explicar un poquito de qué trata este workshop para poder elicitar y priorizar los escenarios de atributos de calidad. ¿Okay? Aquí se necesita una participación activa de los stakeholders. Luego que ya tenemos claro, elicitado, especificado y priorizada la lista de drivers arquitecturales, específicamente uno de los más importantes son los atributos de calidad, podemos empezar a trabajar el diseño de la arquitectura. El diseño de la arquitectura la vamos a trabajar con un método denominado Attribute Driven Design, el famoso método ADD. Su última versión es la versión 3. ¿Ok? Entonces, luego de ello, del diseño de la arquitectura, se documenta la arquitectura. En realidad, en el diseño de la arquitectura también se hacen bocetos de las vistas. También van arrojando las diferentes iteraciones, diagramas. ¿Ok? Pero formalmente la documentación, pues, es una actividad del ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, en este caso, el SEI propone trabajar con el Views and Beyond. ¿Ok? Es un enfoque que ellos indican para documentar la arquitectura. No es muy tan ampliamente utilizado. ¿Ok? Pero vamos a revisar de qué trata. Y a lo que ustedes concierne en cuanto a la documentación, se va a sugerir, luego les voy a explicar el documento que van a presentar la estructura de su trabajo. Una vez que conozcamos un poquito más de los conceptos, vamos a poder explicar esa estructura del documento para que se entienda. La sugerencia es trabajarlo con el famoso modelo de 4+1, ¿ok? En lugar del Vivos and Beyond, ¿ok? Pero esa es la parte mínima, como yo les voy a indicar, yo les voy a presentar una estructura de documento que es lo mínimo necesario que debe tener. Puntos favorables que ustedes van a tener. Ahí se va a ver la capacidad de investigación. No me van a presentar solamente lo que yo les voy a proporcionar en la estructura del documento, sino agregarle muchas más cosas basadas en su experiencia. Por ejemplo, si no ven de qué trata el Views and Beyond, agregarlo a alguna parte. Ahí vamos a ver la capacidad de investigación que ustedes tienen y qué valor agregado van a presentar en su documento. ¿Ok? Se los indico porque de repente algunos me presentan, profesor, hemos presentado todo lo que está en el documento, pero ¿dónde está tu parte de investigación, del valor agregado que tú les indican? Eso también es parte de la nota de su proyecto. Ustedes son investigadores, se han matriculado en una maestría de investigación, así que eso es importante. ¿Okay? Lo menciono para que lo tengan en cuenta. Muy bien, y finalmente, pues, luego de documentar, se va a evaluar la arquitectura. ¿Y cómo se evalúa? A través de los escenarios de atributos de calidad que se han determinado. Entonces, otra junta de arquitectos es la que va a evaluar con el famoso método denominado ATAM. ¿Okay? Con ese método se evalúa la arquitectura. En su documento que van a presentar no se va a incluir una sección de evaluación de la arquitectura, por lo general lo hace otro equipo, ¿ok? Pero si ustedes, como les digo, quieren indicar pues, que han ido más allá de lo que indica el documento y quieren agregar una sección de evaluación y ustedes determinan quiénes de los integrantes de su equipo van a evaluar la arquitectura, lo pueden hacer, como que evidencian su capacidad de investigación. Entonces, en este curso nos vamos a centrar en lo que propone el SEI. En realidad, existen diversas formas de atacar la arquitectura del software, pero dado que nosotros estamos en un ambiente académico, vamos a trabajar este enfoque del SEI y siempre tratar de alinearlo con lo que dice la industria. Lo que queremos nosotros es acortar la brecha entre la academia y la industria, ¿ok? La parte profesional. Entonces nosotros vamos a aplicar este método, pero vamos a tratar de alinearlo también con la realidad de la industria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les he preguntado si ustedes han aplicado este método y muy pocos me dijeron que lo conocen o lo aplican, porque es una realidad, muy pocos lo conocen que existe este método de arquitectura. Y si muy pocos lo conocen, por ende muy pocos lo aplican en sus compañías. Entonces lo que queremos es acortar esas brechas y ver que este método es simple, es sencillo y puede ayudar a trabajar, a mejorar el diseño de la arquitectura de un producto software. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la razón por la que vamos a trabajar lo que propone el Instituto de Ingeniería de Software. Si no lo conocen, pues esta va a ser la primera vez en que lo van a aplicar y pues tienen un trabajo de fin de curso donde van a volcar todos los conocimientos que vamos a ir compartiendo. ¿Ok? Muy bien, coméntenme si hasta aquí vamos alineados. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos claros? Coméntenme. Todo Rubén, por tu claro, lado. ingeniero. Muy bien, Víctor. Rubén, por tu lado, ¿todo claro? Rubén Roque. No, Rubén parece que no está de momento. Franklin, ¿querías mencionar algo? ¿Vamos alineados, Franklin? Sí, todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Seguimos. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, dime. Sí, sí. Lo que yo entendí es que más nos vamos a centrar en el ADD. ¿Eso es, en resumen, profe? Sí, en lo que propone el Software Engineering Institute, el Instituto de Ingeniería de Software, eso va a ser nuestra referencia, pero siempre nosotros tratar de alinearlos con nuestra experiencia y con la parte profesional que nosotros podemos agregar, ¿ok? Pero lo que nos va a guiar es ese enfoque académico.
¿Ok? No solamente el ADD nos da el 6, sino nos da el Quality Attribute Workshop, nos da el Attribute Driven Design y una serie de métodos para aplicar. ¿Ok, Rubén? Sí, profe, gracias. Muy bien, excelente. Avanzamos entonces. Muy bien, para ir cerrando. Entonces, el diseño de la arquitectura se puede resumir en esta pantalla, en este gráfico, en este slide. En realidad, el arquitecto toma como input los drivers arquitecturales. ¿Ok? ¿Cuáles son los drivers arquitecturales? Son 5 según este método. Es el propósito del diseño. Hay que tener claro el por qué estamos realizando el diseño. Hay que tener en claro ello. ¿Ok? Luego, hay que tener en cuenta cuáles son los escenarios de atributos de calidad. Ojo, no solo los atributos de calidad, sino cuáles son sus escenarios. Luego vamos a ir detallando un poquito más, cómo, qué disponibilidad va a tener el sistema, qué rendimiento va a tener, ¿ok? Luego también la funcionalidad principal o primaria que afecta a la arquitectura. ¿Cuáles son las historias de usuario que afectan principalmente la arquitectura y que el arquitecto debe de tener en cuenta? ¿Cuáles son las preocupaciones arquitecturales? ¿Cuáles son las restricciones? Todo ello, por ejemplo, una restricción les pueden indicar el sistema se debe desarrollar, por ejemplo, todo en tecnología .NET o todo en Spring Boot, en Node.js, etcétera. Entonces, esas son restricciones que les pueden dar al arquitecto. En base a esas restricciones y drivers arquitecturales que recibe el arquitecto como input, él va a armar su arquitectura. ¿Y qué va a utilizar? Va a utilizar conceptos de diseño. ¿Qué son conceptos de diseño? Pues va a aplicar estilos de arquitectura, patrones de diseño, patrones de arquitectura, tácticas, frameworks, herramientas. Todo ese conjunto de conceptos de diseño, él los va a evaluar, va a seleccionar y finalmente va a instanciar, va a elegir una de las diferentes posibilidades por cada categoría de concepto de diseño. Puede utilizar varios patrones, varias herramientas. Él va a decidir del abanico de posibilidades cuáles utilizar. Entonces él va a tener decisiones de diseño candidatas y las va a documentar, cuáles está eligiendo y cuáles está descartando. Entonces, en base a este input, el arquitecto finalmente va a producir estructuras y las va a documentar. Esas estructuras van a resultar de las decisiones de diseño que ha tomado. Esas estructuras no son más que los diagramas de arquitectura. Aquí podemos utilizar C4, podemos utilizar UML o cualquier herramienta de diagramación. Lo importante es que tengan una leyenda para entender el diagrama que está atacando. Entonces, esto es en resumen lo que es el diseño de la arquitectura. ¿Ok? Hemos visto que es importante tener en cuenta los drivers arquitecturales, ahora hay que diseñar la arquitectura. Esto es el trabajo del diseño de la arquitectura que va a tomar el arquitecto. Y esto es lo que vamos a tomar como referencia nosotros. Aquí visto desde otra perspectiva, ¿ok? Es el mismo, pero con otro tipo de figuras. Tenemos los drivers, el arquitecto o arquitecta toma estos inputs y va a tener sus decisiones, documentar sus decisiones de diseño candidatas y va a decidir cuál usó y cuál descartó. ¿Qué son conceptos de diseño? El arquitecto usa los conceptos de diseño, arquitecturas de referencia, frameworks desarrollados por terceros, tácticas, patrones, etc. ¿Para qué? Para finalmente producir estructuras. Aquí van a estar los diagramas de arquitectura. ¿Ok? El Instituto de Ingeniería de Software los divide en diferentes estructuras de módulo, componente conector, de asignación. Es como los divide el SEI. Pero en realidad nosotros podemos documentar la arquitectura como nosotros nos parezca conveniente, siempre y cuando indiquemos pues, que estamos satisfaciendo estos drivers utilizando esos conceptos de diseño. Entonces, un buen diseño de arquitectura es el que satisface los drivers. No quiere decir, y como vimos en la clase pasada, recuerdan un proyecto que puede ser de 5K y un proyecto de 500.000K. ¿Ok? ¿Cuál es mejor? No podemos comparar eso. Se dice que una buena arquitectura es la que satisface sus drivers. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus drivers? Pues los 5 requisitos que estamos viendo ahí, esos son los drivers arquitecturales. Los debemos de cumplir y satisfacer al 100%. Eso es una buena arquitectura, la que satisface los drivers que te han impuesto. ¿Ok? Cada proyecto tiene drivers distintos. Cada uno de los proyectos que ustedes me van a presentar tienen drivers distintos. Si ustedes atacan la arquitectura y dicen que van a satisfacer esos drivers, o sea, hacen un análisis y diseño arquitectural, quiere decir que están comprometidos con la calidad de su producto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr. Que ustedes garanticen un buen diseño porque se han tomado el tiempo de trabajar y estudiar los diferentes conceptos de diseño para satisfacer esos drivers. Y me van a presentar estructuras, o sea, diagramas. Van a aplicar el método que luego les voy a explicar, que es el famoso método ADD. Entonces, coméntenme si se va entendiendo, entonces, lo que vamos a ir trabajando, en qué consiste el diseño de la arquitectura, la actividad que va a desarrollar el arquitecto. A ver, su compañero Aurelio. Aurelio, coméntanos. ¿Se entiende, Aurelio, el diseño de la arquitectura? ¿De qué trata? Luego vamos contigo, Iván. Coméntanos, Aurelio. Más o menos voy entendiendo de qué forma vamos tratando de armar la arquitectura de Ok, acuerdo a sí. los requerimientos. Entonces, no exactamente de lleno, pero sí más o menos voy entendiendo la Muy forma bien. en cómo se trabaja. Sí, lo importante es ir entendiendo el big picture, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, Iván, coméntanos. Iván. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, Iván, adelante. Hola, hola, ¿me escucha? Disculpen. Sí, te escuchamos, Iván, adelante. Hola. Hola, Te hola. escuchamos. Creo que tú no nos escuchas, Iván.
Bien, profesor, una consulta. El tema del informe, tengo entendido que es, bueno, el diseño de la arquitectura. ¿Habría que presentar algo aparte de la parte práctica? Es decir, no sé, de repente algún prototipo de sistema en algún lenguaje de programación o algo visual. Sí, en realidad vamos a ir explicando estos conceptos y luego les voy a proporcionar y compartir la estructura del documento de su trabajo. ¿Ok? Y ahí vamos a ir explicando punto a punto y ahí vamos a ver que en la parte de implementación tienen que ir entregando pruebas de concepto. ¿Ok? Pueden ir presentando sus prototipos, la aplicación de algún patrón, de lo que ustedes van definiendo. Pero eso lo vamos a explicar luego que vayamos a ir teniendo claro un poco los conceptos de los que estamos hablando. ¿Ok, Iván? Vamos a llegar hoy día a ese punto para explicarlo a mayor detalle. ¿Ok, Iván? Gracias. Muy Gracias. bien, muy bien. Ingeniero, Seguimos, entonces, coméntame. siempre nos vamos a guiar lo que propone el instituto, ¿no? En este caso, en base a los 5 drivers arquitecturales. Correcto, esa es nuestra base, nuestra guía para diseñar la arquitectura de nuestro software. Ya, ¿Ok? gracias, ingeniero. Muy bien, muy bien, seguimos. Entonces, una buena arquitectura habilita la agilidad. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, la arquitectura y la agilidad no están divorciados, ¿no? Recuerden que un principio de la agilidad es que se busca la excelencia técnica, ¿no? Entonces, también que las mejores arquitecturas pues van emergiendo de equipos auto organizados. ¿Ok? Entonces, el equipo va en busca de esa excelencia técnica. Entonces, va depender de los requisitos de nuestro proyecto. Así que una buena arquitectura habilita la agilidad, porque yo estoy definiendo de qué calidad quiero que sea mi software. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes como arquitectos de software, pues no solamente van a ir mejorando sus skills técnicos, sino tienen que tener skill de habilidades blandas en realidad. Ustedes de por sí ya son líderes técnicos y mediante cada nuevo proyecto van a ir aprendiendo nuevos patrones, nuevas tecnologías. O sea, ustedes tienen un amplio conocimiento respecto a la tecnología, eso no está en duda. ¿Ok? En realidad aquí, si juntamos toda la experiencia entre ustedes, en realidad tenemos una gran y vasta experiencia en tecnología. ¿Ok? Así que lo que queremos que ustedes como arquitectos también sepan de que tienen que tener habilidades pues blandas de comunicación, negociación de requisitos, de atributos, el liderazgo, la gestión, habilidades más que técnicas, analíticas. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes desarrollen también dichas habilidades mientras van diseñando su arquitectura. ¿Ok? Tienen que tener esos skills de negociación y comunicación con los stakeholders. Muy bien, entonces hemos ido hablando bastante de la arquitectura, pero ¿por qué es importante la arquitectura, no? Dicho en términos simples. Es de especial importancia porque la manera en que se estructura un sistema tiene impacto directo sobre la capacidad de este para satisfacer sus requisitos. Entonces, ¿cómo se aprecia la calidad? Se aprecia a través de los atributos de calidad que tiene el sistema. Entonces, no basta con la funcionalidad nada más, sino con los atributos de calidad asociados a esa funcionalidad. Adelante, Freddy, coméntame. Quería consultar si el método del CI es equivalente a Scrum o a XP o alguna de esas metodologías de desarrollo. En realidad, es un método, ¿ok? Attribute Driven Design es un método propuesto por el SEI. Y este método, como luego lo vamos a estudiar, se desarrolla en base a iteraciones. ¿Ok? Entonces se realiza en base a iteraciones. Entonces tú, como arquitecto o junta de arquitectos, tienes que ver cuando el equipo maneja un SDLC, un ciclo de desarrollo del software, cómo lo va a atacar. ¿Ok? Si eres purista en Scrum, no existe una actividad específica para aplicar este método. ¿Ok? No lo indica si eres purista como Scrum. Pero en realidad, como cuando yo también enseño el curso de entorno metodológico y desarrollo de software, ¿ok? Si tenemos la oportunidad de llevarlo con ustedes en tercer ciclo, bueno, lo llevaremos. No, la idea es no ser puristas en algún método, ¿ok? Entonces, aquí pueden haber muchos certificados en Scrum y ustedes por ningún lado en Scrum te menciona el famoso Sprint Zero, ¿no? Y hay una gran discusión sobre ello. Entonces, los puristas en Scrum van a decir eso no existe y están en lo correcto, no existe ese término. Pero existen otros ciclos de vida del desarrollo del software donde indican, miren, vamos a tener una actividad, una fase de incepción, que puede ser de un sprint, o pueden ser de 2 sprints, de la duración que ustedes determinen, el sprint de 1, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que ustedes determinen. Y en la incepción, nosotros en algunos SDLCs proponen, por ejemplo, definir y tener ya claro el product backlog e ir teniendo la visión arquitectural. Ahí es donde se puede aplicar, si es que no eres purista, este método para ir avanzando con los drivers arquitecturales a nivel de arquitectura, pero a nivel de iteraciones. Tú puedes decidir, voy a trabajar en base a Scrum, tengo un sprint, pero en un sprint puedes tener varias iteraciones de tu arquitectura. No tiene por qué ser completa porque esto no es una cascada. Entonces vamos a trabajarlo de manera iterativa y finalmente cuando ya inicie el sprint de desarrollo, pues de repente tenemos la base de la arquitectura, pero se va refinando. En el mismo sprint vamos a seguir iterando y completando el diseño de la arquitectura al 100%, pero también vamos a ir avanzando tareas de desarrollo. Así que esa es la idea. En realidad el método de nosotros debemos ver
cómo nos acomodamos en algún enfoque ágil que utilicemos. De repente nos imponen trabajar como Scrum al 100%. Ah, ok. Entonces, desde el primer sprint, ahí veremos cómo tenemos en nuestro backlog también tareas de arquitectura, porque tenemos que iterar para diseñar el software. No podemos simplemente empezar a programar o a desarrollar funcionalidad. Este es uno de lo que indica el manifiesto ágil, ¿no? De repente hay algunos que les conviene algunos principios del manifiesto ágil y se olvidan de otros. Un principio es software funcionando. Ok, entonces como dicen, software funcionando es la medida del progreso, entonces empezamos a desarrollar historias como loquitos, ¿no? Pero otro principio nos dice, hay que buscar la excelencia técnica. Hay que diseñar las mejores arquitecturas. ¿Cómo logramos software funcionando y tener la mejor arquitectura y buscar la excelencia técnica? Entonces, necesitamos también aplicar arquitectura. Entonces, por ahí vienen ya los misconceptions y las desviaciones y los problemas en cuanto a la agilidad. Entonces, lo que determina la calidad de su software, no se olviden, es la arquitectura. Entonces, debemos de tener un plan arquitectural, una visión arquitectural base al inicio y se puede ir refinando. Si aplicamos netamente Scrum como puristas, ahí vemos cómo lo agregamos en el backlog, las tareas de arquitectura. Y si no queremos tener un enfoque purista, pues podemos tener una fase de incepción, donde podemos tener un sprint, donde definamos bien cuál va a ser el backlog, el product backlog, y cómo es la base de la visión arquitectural. Entonces son diversos enfoques. Como les digo, mi enfoque nunca es trabajar en un modo purista ni casarnos con un método en específico. Queremos ir más allá, expandir, porque el objetivo es desarrollar un producto de calidad. ¿Ok? Eso más o menos sería, Freddy, algún alcance. No es que este método te dice, trabaja con Scrum, trabaja en un enfoque cascada, en diferente modelo de proceso. Ya depende de nosotros de dónde lo agreguemos, pero el método en sí se divide en iteraciones, o sea, tiene conceptos de la agilidad. Es iterativo. La arquitectura no nace en una sola iteración de golpe. La tenemos que trabajar en iteraciones. ¿Ok, Freddy? Más o menos por ahí va Sí, el sí. punto. Pensé que Muy bien. pensaba que los métodos que indicó, o sea, KAW, ADD, BAV, ATAM, eran otras alternativas, así como Scrum, XP, No, y no, entendí ok. mal entonces. Ajá, ok. Sí, no va por ahí. ¿Ok? Muy bien. Se tienen que agregar algún método, enfoque ágil que desarrolles. Muy bien. Seguimos. Entonces, por eso es importante la arquitectura para que esa funcionalidad pues se imponga límites en base a los atributos de calidad. Entonces, hay tres razones importantes de por qué es importante la arquitectura. Es un vehículo de comunicaciones. Teniendo la arquitectura, nosotros podemos comunicarla y comunicarla a los stakeholders y a todos los interesados del proyecto. También es la manifestación de las decisiones de diseño más tempranas acerca del sistema. Desde que empezamos a trabajar en el sistema, la arquitectura nos provee ese conjunto de decisiones de diseño de una manera temprana. Vamos a ir registrando esas decisiones de diseño. Y también se dice que es una abstracción transferible y reutilizable. Nosotros podemos alguna parte de la arquitectura reutilizarla en otros proyectos, transferirla para otros proyectos. También es importante porque nos va proveyendo de experiencia de qué patrones utilizamos y podemos utilizarlos en diversos proyectos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son las primeras decisiones de diseño porque la arquitectura nos va a permitir lograr alcanzar los atributos de calidad. Entonces, las estrategias para lograrlo son arquitecturales. ¿Ok? Entonces, para lograr esta calidad de software, son decisiones de arquitectura. ¿Ok? Entonces, si tú deseas lograr un alto rendimiento, modificabilidad, disponibilidad, etcétera, necesitas enfocarte en los diversos aspectos que son decisiones arquitecturales. ¿Ok? Por eso es importante la arquitectura. Muy bien, esta es una introducción. Vamos a ir cerrando estos puntos. Recuerden que ya vimos este gráfico porque decidimos trabajar al menos con esos puntos básicos, ¿ok? Que ya la gran mayoría lo está utilizando, aplicando. Y si no lo conocemos, pues tenemos que empezar por acá. Luego ya podemos ir viendo temas más innovadores, ¿ok? Entonces, primero tenemos que conocer la base, lo que todos los arquitectos ya dominan. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a hablar sobre DDD, sobre consistencia mensual, sobre event sourcing, sobre CQRS, sobre Inner Driving Architecture, etc. Eso es lo que vamos a trabajar como objetivo en este curso. ¿Ok? Hay muchos más temas. En realidad queda muy corto este curso para ver una gran cantidad de temas. Entonces, recuerden que estamos en arquitectura de software. Estamos en la parte de la pirámide, en la parte base. ¿Ok? En la arquitectura de software. Después también existe la arquitectura de sistemas, que también necesitan pues, los arquitectos conocer mucho de hardware. ¿Ok? Y finalmente, pues en la cúspide de la pirámide está la arquitectura empresarial, que ellos ven más la estrategia, que está alineado los negocios a la tecnología. Entonces nosotros servimos de soporte de base para cumplir con ello. Entonces nosotros como arquitectos de software estamos enfocándonos simplemente en desarrollar el producto de calidad y que satisfaga esas necesidades. Pero ir más allá un paso más allá son los arquitectos de sistema y bueno, la- en la parte alta de la pirámide pues es la arquitectura empresarial, es la estrategia, negocios y tecnología. En este curso solo nos vamos a enfocar en la arquitectura de software, por eso no vamos a ver ningún framework, nada sobre arquitectura empresarial, etcétera. Este curso es netamente de arquitectura de software, ¿ok? Para que no existan misconception o diferentes aspectos que vamos a cubrir. Coméntame, Víctor. Ingeniero, disculpe, una consulta quería hacer, para Dime. orientarme un poco más, porque ahorita estoy un poco desorientado. La arquitectura de la que estamos ahorita estudiando, ¿en qué parte del ciclo de vida de un proyecto está? ¿Al inicio, a la mitad o durante? ¿O es el primer documento que debo tener? Eso sería mi duda. El ciclo de vida del desarrollo de software inicia por los requisitos del sistema, ¿ok? Entonces, en los requisitos del sistema, ahí hay un punto importante que se denominan requisitos no funcionales.
¿Ok? Entonces, desde los requisitos no funcionales, ahí ya vamos teniendo una idea de la calidad que quiero que sea el software. ¿Ok? Pero no es sino en la parte de diseño en donde vamos a trabajar netamente la arquitectura. ¿Ok? Entonces, en el diseño ya se llaman atributos de calidad y en requisitos se denominan requisitos no funcionales. ¿Ok? Entonces, la arquitectura se ataca en realidad en el diseño, así como vimos en el cuerpo de conocimiento del SEI. ¿Ok? Así que revisen todo material que veamos, revísenlo para repasar los aspectos. Miren acá, ¿dónde indica la arquitectura de software? Luego de los requisitos. En la versión 3, ¿qué nos decía? El primer área de conocimiento son los requisitos de software, luego viene el diseño de software, pero ahí marco yo qué se ve de arquitectura en los requisitos de software. Los requisitos no funcionales. Y en diseño ya se llaman atributos de calidad. ¿Ok? Entonces, en realidad, la arquitectura toma forma desde los requisitos para ir identificando requisitos no funcionales, pero donde se detallan, se licitan, se especifican y se priorizan en el diseño del software, en esa eh, actividad del ciclo de vida. Pero recuerden, es un proceso iterativo e incremental. No estamos en un enfoque en cascada, estamos en un enfoque más ágil. Entonces, requisitos, diseño, en cada iteración o sprint se van refinando. ¿Ok? Estamos adaptados al cambio, porque esos son los principios ágiles. ¿Ok? Eso sería en resumen, en breve. ¿Ok, Víctor? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, Eh, seguimos. Coméntenme. Profesor, disculpe la interrupción. Dime, dime. En el tema de arquitectura empresarial, de repente nos Ujú. podría señalar alguna metodología nada más, así por conocimiento general nada más, porque como no vamos a tocar el tema, entonces a lo mejor sería bueno conocer algún método o no sé qué herramientas utilizan para trabajar esa parte de la arquitectura. ¿Me escuchan ahora? Creo que se cortó un ratito. ¿Me pueden Sí, confirmar si ahora me sí se lo escuchan? escucho. Sí, 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 muy bien, se sí, cortó un ratito. En realidad hay varios frameworks, ¿ok? Varios marcos. Por ejemplo, TOGAF puede ser uno que ustedes pueden revisar, ahondar. Pero como les dije, el objetivo de este curso no es la arquitectura empresarial, es netamente arquitectura de software, pero pueden ir revisando este TOGAF, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos viendo los libros de referencia en cuanto a la arquitectura de software, que es lo que nos compete. Existe la serie del SEI, del Instituto de Ingeniería de Software. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, si queremos entender la arquitectura de software como tal, ahí está el libro Software Architecture in Practice, la cuarta edición. ¿Ok? Esto es para ver todo el ciclo de vida de la arquitectura. ¿Ok? Y ahondar un poquito, si desean, en los requisitos de la arquitectura. Luego viene el libro que les sugerí para este curso, porque eso es lo que vamos a, es la actividad más compleja de la arquitectura, es el diseño de la arquitectura de software. Designing Software Architecture, un enfoque práctico de segunda edición de este año. ¿Ok? Muy bien, esto es una serie del SEI, o sea, es una serie de libros del Instituto de Ingeniería de Software. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en sus métodos. ¿Ok? Luego, los libros para documentar arquitecturas es el Views and Beyond. Como les dije, este es lo que sugiere el SEI, pero a ustedes en su trabajo, como mínimo, les estoy indicando que lo trabajen con el modelo 4+1, no el que propone el SEI. Pero vamos a ver su capacidad de investigación si ustedes agregan algunos puntos del documentando software architecture en ese documento. ¿Ok? Porque queremos ver esa capacidad de investigación, cómo ustedes mejoran esa estructura del documento que les voy a dar. Y el otro libro es Evaluando arquitecturas de software, también de la serie del SEI. ¿Ok? Donde aquí explican a detalle la implementación y la aplicación del método ATAM, que básicamente para evaluar la arquitectura se basa en los escenarios de atributos de calidad que se han definido. Estos son los 4 libros importantes del SEI, del Instituto de Ingeniería de Software. Nosotros nos vamos a enfocar más en el libro de Diseñando Arquitectura de Software. Es la actividad más compleja, ¿ok? Donde en realidad se establece la calidad del software. Ellos son los gurús académicos. Ellos son los autores de esas series del SEI. ¿Ok? Rick Kassman, Paul Clemens y Lin Bass son los expertos académicos. ¿Ok? Ellos son los expertos académicos en arquitectura de software. ¿Ok? Ellos son los que están adscritos a este instituto y a la Universidad de Carnegie Mellon. ¿Ok? Y ellos son los autores de estos libros que les voy indicando. ¿Ok? Pero no queda ahí, nosotros no solamente tenemos que ver temas académicos, si bien es cierto, estamos en un ambiente académico, estamos en una universidad, pero nosotros queremos acortar esas brechas, ese gap. Entonces nosotros necesitamos pues trabajar también con la parte profesional, con la parte industrial, qué avances han habido. Entonces tenemos que ir de la mano con ello. Entonces tenemos que ir revisando también algunos otros libros de referencia. Hay múltiples libros de referencia, en realidad solo aquí estoy mencionando los más sencillos y básicos. Fundamentos de Arquitectura por Mark Richards. Mark Richards ya es un gurú en arquitectura de software, pero en el nivel profesional, ¿ok? De la industria. ¿Ok? Libros como Patrones de Arquitectura, como Arquitectura de Software para Developers, de Simon Brown, que es el autor del modelo C4, que lo vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, y así les puedo listar una gran cantidad de libros. ¿Ok? También tenemos el famoso libro de Patrones de Aplicaciones Empresariales de Martin Fowler. ¿Ok? Son libros que nos van a guiar también en la parte profesional. Entonces, aquí menciono y listo algunos expertos ya en la parte industrial, ¿no? Martin Fowler, Mark Richard, George Fairbanks, Simon Brown, etcétera. Hay una gran cantidad de expertos.
en arquitectura de software. Esto ya en el ámbito más industrial, más profesional. Estos son los expertos académicos y estos son los expertos en la industria, en la profesión, en el ejercicio de la profesión. Ok, aquí están las referencias. Estos slides ya se los proporcioné. No nos olvidemos de la ruta que estamos siguiendo. Pero esto no quiere decir que nos vamos a alinear al 100% con la ruta. Si bien es cierto, es una ruta, es una guía, pero ya hemos dicho, ¿qué vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queremos utilizar la documentación? Aquí vamos a utilizar métodos que, por ejemplo, se han propuesto en la industria, como el modelo C4. Lo vamos a aplicar para mostrar diagramas del modelo C4. ¿Ok? Vamos a utilizar el famoso modelo de 4+1, de las vistas de 4+1. Ok. Entonces vamos a ir añadiéndole alguna parte también de nuestra experiencia, pero esto es lo que va a guiar los métodos del Instituto de Ingeniería de Software. Por ejemplo, hay un Quality Attribute Workshop. Como tarea para ustedes les digo, investiguen sobre el mini Quality Attribute Workshop. ¿Ok? Entonces la academia propuso esto son una serie de pasos, ¿no? Pero hay un mini Quality Attribute Workshop para ser mucho más ágil. Entonces yo les voy a proporcionar o explicar brevemente este método. Ustedes van a ahondar, profesor, en el trabajo aplicamos el mini Quality Attribute Workshop o aplicamos este Quality Attribute Workshop, etcétera. Entonces siempre añaden ese componente y alineándolo a su experiencia profesional, a que calce en sus compañías. No nos quedemos netamente con el enfoque académico. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces el ciclo de desarrollo ya hemos visto, requisitos de la arquitectura, diseño de la arquitectura, documentación, evaluación e implementación. La evaluación es opcional en un desarrollo. ¿Por qué? Porque puede ser de que lo des a otra junta de arquitectos para que lo evalúen. Es una actividad opcional. Y si no lo quieres, no hay dinero, no hay presupuesto para que lo evalúe agentes externos, pues al menos en el mismo equipo otros arquitectos deberían o podrían evaluarla. ¿Ok? Entonces, ahondemos un poquito en cada uno en aspectos teóricos. Requisitos arquitecturales. Entonces, ustedes aquí van a capturar, elicitar, documentar y priorizar los requisitos que influencian la arquitectura. Entonces, ustedes primero tienen que atacar los requisitos arquitecturales. En otras palabras, serían los drivers arquitecturales. Dentro de estos drivers o requisitos de arquitectura, los que juegan un papel preponderante son los atributos de calidad. Así que en esta etapa se hace énfasis en ellos. O sea, dentro de esos 5 drivers arquitecturales, estos se pueden denominar que son los más importantes. Todos son importantes, pero si podemos darle un mayor peso, los atributos de calidad son los que van a tener una mayor relevancia. Otros requisitos también son relevantes para la arquitectura. Tenemos que tener claro cuál es la funcionalidad principal o primaria que afecta a la arquitectura, cuál es el propósito del diseño, las restricciones y los concerns arquitecturales. O sea, los 5 drivers. Estos son los 5 drivers de arquitectura. Esto se trabaja en los requisitos arquitecturales. Todo esto ustedes tienen que elicitarlo, especificarlo y priorizarlo. ¿Ok? Debe de quedar claro, básicamente. Entonces, esa es su primera tarea para su proyecto. Identificar estos drivers arquitecturales. ¿Ok? Ustedes deben de tener claro el producto software que van a proponer. Tienen que tener, pues, claro cuáles son esos drivers arquitecturales de su propuesta, de su proyecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el propósito del diseño, pues hay que tener claro cuál es el propósito que queremos lograr. ¿Cuándo y por qué están haciendo este diseño de la arquitectura? Y los alineados siempre a los objetivos del negocio. ¿Cuáles son los objetivos del negocio que se quieren lograr en la organización con esta arquitectura, con este producto, con el desarrollo de ello? ¿Ok? Los atributos de calidad es otro driver. Pero ojo, los atributos de calidad se mencionan a nivel de escenarios. Coméntame, Néstor. Néstor, Hola, profesor, ¿me escucha? sí, te escuchamos adelante. Para el proyecto, podemos elegir cualquier tema, o sea, de desarrollo. Por ejemplo, no sé, digamos, un proyecto que tenga que ver con, digamos, algo con retail, algo libre. Y sobre eso ya documentar los atributos de calidad. Sí, en realidad el tema del producto que ustedes quieran diseñar es a libre elección de ustedes como arquitectos. Ustedes, luego cuando les mencione el documento que van a presentar, ustedes son los arquitectos y ustedes van a definir cada uno su startup. ¿Ok? Van a definirme cuál es el nombre de su startup y luego qué producto innovador quieren desarrollar. Y en base a eso van a diseñar su arquitectura. Pero el producto innovador es libre, ustedes lo van a determinar. Es en base a su experiencia, en proyectos anteriores que han trabajado, etcétera. O alguna innovación que quieren desarrollar. Eso es a libre elección de ustedes como grupo, como equipo. ¿Ok, Néstor? Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, otro driver arquitectural son los escenarios, los atributos de calidad, pero como escenarios. Entonces, esos atributos de calidad ya hemos visto que son propiedades medibles, ¿no? Y probados de un sistema son usados para indicar qué también satisface el sistema las necesidades de sus stakeholders. ¿Ok? Imponen límites a la funcionalidad en realidad. Por eso se dice que dentro de los drivers, los atributos de calidad son los que dan forma a la arquitectura de manera más significativa. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les piden alto rendimiento, ¿cómo lo van a lograr? Alta disponibilidad, ¿cómo se logra? Escalabilidad. Pero no quiere decir de que si me dicen que tu atributo de calidad va a ser alto rendimiento, simplemente lo dejo así cualitativamente y ya. No, esto se tiene primero que identificar los escenarios. Para obtener un rendimiento puedo tener varios, múltiples escenarios. ¿Ok? ¿Y qué conceptos de diseño voy a utilizar para cumplirlos? Simplemente por dar un ejemplo. Si quiero alto rendimiento, puedo utilizar
estas estrategias de acá, estas técnicas. Si quiero alta disponibilidad, si quiero escalabilidad, si quiero seguridad, si quiero modificabilidad. Entonces son algunas formas de cómo lograrla, pero en realidad no se debe de indicar cualitativamente. Luego vamos a ir viendo cómo esto se tiene que expresar de manera cuantitativa, en base a escenarios. ¿Ok? Pero estas son algunas de las estrategias para lograrlas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a utilizar replicación, voy a aplicar redundancia, etcétera. ¿Ok? Entonces son algunas estrategias que vamos a utilizar, pero luego lo más importante es definir cada uno como escenario. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente. ¿Ok? Otro driver es la funcionalidad primaria o principal. Es otro driver importante. ¿Ok? Entonces, es la funcionalidad crítica para lograr los objetivos estratégicos que motivan el desarrollo de la aplicación. En realidad, se dice que un 10 a 20% de los casos de uso o historias de usuario son primarias. En este curso, ustedes van a aplicar historias de usuario bajo un enfoque ágil. ¿Ok? Entonces, van a definir cuáles de las historias de usuario son las que afectan a la arquitectura. ¿Ok? Entonces, hay que identificar cuáles son las historias de usuario primarias o principales que afectan arquitecturalmente. Entonces, funcionalmente el sistema funciona igual en cualquier arquitectura, pero por ejemplo el mantenimiento se puede complicar, ¿no? Entonces hay un atributo de calidad que es la mantenibilidad. Entonces los cambios, si no atacamos ese atributo de calidad, los cambios serán difíciles y costosos. Entonces no es solamente desarrollar y entregar funcionalidad, sino qué atributos de calidad tiene asociados. Y ese es el objetivo del curso, determinar esos drivers arquitecturales, esos escenarios de atributos de calidad, no solamente cumplir con funcionalidad. Pero de hecho que la funcionalidad es importante, ¿no? Solo que hay que establecerle límites a través de atributos de calidad. Otro driver es que ustedes como arquitectos, por ejemplo, se pongan a pensar cuáles son las preocupaciones arquitecturales. ¿Qué aspectos adicionales como parte del diseño arquitectural, pero no son expresados como requisitos? Por ejemplo, una preocupación un poco general sería establecer la estructura general del sistema. Ustedes se preguntan, ¿cómo voy a dividir o alojar las funcionalidades en los módulos, en los equipos, en la organización del código base? ¿Cómo arranca o se apaga el sistema? ¿Cómo se realizan los despliegues? ¿Cómo se hacen las actualizaciones? Entonces, estos son preocupaciones o concer del arquitecto. No son expresados como requisitos como tal, sino que tú como arquitecto sabes que tienes que trabajarlos. Por ejemplo, quieres establecer la estructura general del sistema. ¿Qué voy a utilizar? Una arquitectura hexagonal, lo voy a dividir en Domain Driven Design, en Clean Architecture, qué arquitectura de referencia voy a utilizar, dónde van a ir, por ejemplo, la parte de infraestructura, la parte del dominio, la parte de aplicación, qué va a ir en tal capa, etcétera. Entonces, ese es un concer, es una preocupación de ustedes como arquitectos. Quieren trabajar en una aplicación, en qué capa va a ir la gestión del estado, de la aplicación, etcétera. Entonces, estos son concer arquitecturales, que es un driver de arquitectura. Es importante también poner a pensar en ello y por qué lo vamos atacando. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, eso serían concer. Y concer más específicos son, por ejemplo, detalles internos del sistema. Por ejemplo, cómo manejo las excepciones, cómo gestiono las dependencias, el tema de los logs, de la autenticación, autorización, el tema de caché, manejo de sesiones, etc. Son concer arquitecturales específicos que tienes. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden indicar como concer en su diseño arquitectural. Y ustedes luego arquitecturalmente indican cómo lo van a trabajar y cómo lo van a atacar. ¿Ok? Entonces, es importante también esos concer. Por eso es un driver arquitectural también. Y finalmente, las restricciones. Es el quinto driver arquitectural. Entonces, una restricción o constraint es una decisión sobre la cual ustedes como arquitecto tienen muy poco o ningún control. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden tener la forma de tecnologías mandatorias, obligatorias? Otros sistemas con los que ustedes tienen que interoperar o integrarse, tienen que cumplir leyes o regulaciones obligatorias. Todos estos son constraints. ¿Ok? O por ejemplo, les dan un constraint de un tiempo para desarrollar el software o tecnologías que tienen que aplicar. Entonces, un constraint que les estoy dando a ustedes es que tienen que desarrollar bajo el enfoque de Domain Driven Design. Ese es un constraint que les estoy dando. ¿Ok? Es un primer constraint. Muy bien, anótenlo como arquitectos. Yo estoy fungiendo de su cliente y ahora les estoy dando un constraint. Tiene que desarrollarse el sistema bajo el enfoque Domain Driven Design. Es una restricción. Muy bien. Luego, a medida de las clases, yo les puedo ir dando otras restricciones. Imagínense por ahí, cuando estemos en el curso, les digo, otra restricción, se tiene que desarrollar al menos un módulo del sistema o tal módulo bajo el patrón Event Sourcing. Es otro constraint que les doy a ustedes como arquitectos. Entonces, ustedes toman esos inputs para diseñar su arquitectura. ¿Ok? Entonces, de momento les estoy diciendo que utilicen Domain Driven Design. En tema de tecnologías, no voy a poner ningún constraint, aunque podría, ¿no? Pero yo quiero que ustedes utilicen la tecnología que se sienten más cómodos, que tienen mayor experiencia. ¿Ok? Pero yo les podría decir, ¿saben qué? Todos lo van a utilizar en tecnología net. Pero no, ese no es el caso. Yo quiero que ustedes utilicen lo que más dominan para diseñar y hacer pruebas de concepto de su proyecto. Coméntame, Chano. Sí, profesor, ahí tenía una consulta. El tema, por ejemplo, presupuestal, económico, para, Sí. bueno, ¿en qué driver arquitectural estaría? O sea, ¿estarían restricciones? Sí, es un constraint. El presupuesto que se tiene, el tiempo para tener un MVP o para desarrollar la aplicación, todo ello son restricciones, son constraints. Ley, regulaciones, costos, presupuestos. Por ejemplo, te digo, ustedes lo van a tener que trabajar con la nube de Amazon. Todo lo van a trabajar con GCP. Todo lo trabajar en Azure. Tiene que ser multicloud. Todo ello son restricciones que ustedes como arquitectos me lo van a tener que indicar en su proyecto. Coméntame, Orlando. Profesor, una consulta. Las restricciones o los constraints, en este caso, ¿quién los provee? Por ejemplo, la elección de un ecosistema o de una herramienta determinada. En Como te realidad, dice que sí. sí, en realidad
hay herramientas que ya las puede proveer los mismos stakeholders. De repente es una organización que es un poquito técnica y ya trabaja bajo una arquitectura cloud. Por ejemplo, nace un proyecto y ya trabajan todos sobre Amazon. Entonces es una restricción común que te digan, ¿sabes qué? Tienes que desarrollar el proyecto bajo Amazon. Pero cuando no hay esas restricciones, entonces el arquitecto básicamente ya va a elegir la mejor decisión. Pero hay algunas en las que sí te las pueden indicar. Entonces el arquitecto ya tiene que trabajar tiene que armar su arquitectura bajo esa restricción. O si te dicen, Ah, por ejemplo, ok. tal patrón, el patrón Event Sourcing, nunca has trabajado con el patrón, pero te dicen, mira, nos han recomendado ello y queremos que este proyecto trabaje con Event Sourcing. Ya te están dando esa restricción. Entonces tú como arquitecto, tu habilidad blanda, ¿qué es? Negociar. ¿Es necesario? O simplemente es porque te lo recomendaron. Entonces, si ya es algo que no se puede negociar, bueno, ni modo, ya es una restricción, un constraint que tienes que atacar. ¿Ok? Pero hay veces proyectos en los que ya los equipos o las organizaciones ya tienen un pequeño know-how técnico, ya te dan esas restricciones técnicas, básicamente, ¿no? Cuando no, pues entonces tú ya tienes el abanico de posibilidades para sugerir. Ah, si no te dicen en qué nube, ya lo dejo a elección de ustedes. Ustedes, en base a su experiencia, ya deciden en qué trabajar. ¿Ok? Básicamente por ahí iría el Ah, tema. se entiende como un Orlando. proyecto que está en marcha, ¿no? Y hay que adaptarse. Ujú, Ah, ok, correcto. ok, está bien, claro. Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, ustedes van a tomar todos estos drivers arquitecturales. Son 5. Entonces, vamos a saltarnos un poquito a la imagen. ¿Se dan cuenta? Ahora va tomando más sentido esta imagen, ¿no? Entonces, ustedes como arquitectos o arquitectas van a tomar como input estos drivers arquitecturales. ¿Cuál es el propósito del diseño? Alineado a los objetivos del negocio. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo tal diseño? Entonces, no, aquí no es que yo voy a utilizar microservicios porque está de moda. ¿Eso está alineado con el propósito del diseño? ¿Está alineado con los objetivos del negocio? Lo más probable que no. No solamente porque está a la moda algo lo voy a utilizar. Tiene que estar alineado al negocio. La funcionalidad principal, las historias de usuario que afectan a la arquitectura. Ah, muy bien. Los atributos de calidad, ya saben que en realidad son escenarios de atributos de calidad. Los constraints, lo que acabamos de hablar, y los conser arquitecturales. O sea, todo esto recibe el arquitecto como input. ¿Ok? Entonces, eso es la primera parte del ciclo de vida que estamos viendo, los requisitos arquitecturales. Entonces, todos estos inputs, todos estos drivers. Si quieren ahondar más en ello, podrían leer el libro de Software Architecture in Practice para ahondar un poquito más en cada uno de estos conceptos, cada uno de estos puntos. ¿Ok? Ahí está la referencia. Muy bien, entonces, de momento ya vimos lo que es el diseño de la arquitectura y en qué consiste. Básicamente es tener en claro los drivers arquitecturales. Entonces, ustedes tienen que tener claro primero su backlog de arquitectura. ¿Cuál es su backlog de arquitectura? Tener identificados, elicitados, documentados y priorizados todos estos drivers de arquitectura. Va a salir un Kanban de arquitectura, donde ustedes le van a asignar un código a cada uno de estos drivers y van a tener un panel Kanban donde van a decir, está sin trabajar, sin atacar, está en to-do, está parcialmente atacado, ¿ok? Está en progreso o está completamente atacado o está completado. Entonces, ojo, no desarrollado, sino arquitecturalmente. Arquitecturalmente, ¿cómo lo han trabajado? Entonces, arquitecturalmente ustedes dicen, este driver lo voy a trabajar bajo estos conceptos de diseño, lo voy a atacar así. O sea, arquitecturalmente ustedes lo han trabajado. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Simplemente les voy indicando cómo van a ir trabajando. Van a tener un panel Kanban para ir viendo sus drivers arquitecturales. Eso se va a ver cuando les explique el método de DEPRO. Les voy adelantando. Entonces, ya saben, el requisito de la arquitectura es básicamente tener identificado, elicitado, documentado y priorizado estos drivers de arquitectura. ¿Ok? A ver, coméntenme si se va entendiendo. Robin Ortiz, coméntame, Robin. ¿Se entiende básicamente de qué trata esta primera actividad de la arquitectura? Tener en claro los drivers arquitecturales. Robin, Sí, ingeniero, está claro. ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Excelente. Miqueas Quintanilla, vamos alineados, Miqueas, sobre los drivers arquitecturales, los requisitos de la arquitectura. Sí, ingeniero. Sí, ¿Sí? todo ¿Todo bien? correcto. Muy bien. Entonces ya saben, en la arquitectura no solo es importante los requisitos funcionales, que es importante sí, pero es solo un... A ver, creo que Ingeniero, sí. el audio se está yendo. Sí. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Me confirman? Sí se escucha, profesor. Ahora Sí, sí, sí. muy bien, se cortó un ratito. Muy bien, entonces les comentaba que es importante tener en cuenta estos drivers arquitecturales. Es la primera actividad de la arquitectura y hay que tenerlo claro. ¿Ok? No solo tener la funcionalidad, porque lamentablemente en las fábricas de software se enfocan más en la funcionalidad y dejan de lado otros aspectos como los atributos de calidad. ¿Ok? Entonces ya saben, una buena arquitectura es la que satisface los drivers, o sea, los 5 drivers arquitecturales, lo que tienen que satisfacer. Y cada proyecto establece con sus stakeholders, con sus clientes o el equipo, de qué calidad quieres que sea tu software. Si ustedes dicen que va a tener esa calidad, pues cúmplanlo arquitecturalmente y obviamente lo van a tener que implementar. ¿Ok? Entonces ustedes en sus proyectos digan, mi software, profesor, va a tener esta calidad. Este es mi backlog de arquitectura, estos son mis drivers arquitecturales. Ah, muy bien. ¿Cómo lo hemos atacado? Con estos conceptos de diseño, con estos patrones, estilos, framework, arquitecturas de referencia, etc. Hemos producido estos diagramas de arquitectura. Ah, muy bien. Entonces, arquitecturalmente lo has atacado. Luego se tiene que implementar. La tarea del arquitecto no termina ahí solamente en diseñarlo, sino él se tiene que asegurar que los desarrolladores implementen la arquitectura que los arquitectos han diseñado. ¿Ok? Entonces, él tiene que supervisar que se hayan cumplido fielmente, se implementen los atributos de calidad y todos los drivers. Porque de nada sirve que tú los diseñes y lo ejecuten y lo implementen de otra manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante. Muy bien. Entonces,
Luego seguimos al diseño arquitectural. Recuerden que estamos en el ciclo de vida. Hemos empezado por los requisitos arquitecturales, finalmente los drivers. Ahora el diseño arquitectural es la parte central y más compleja. ¿Ok? Muy bien, entonces, como se indica, esta es la parte central en relación con la arquitectura y probablemente la más compleja. Se definen las estructuras que componen la arquitectura en base a estilos arquitecturales, patrones de diseño y de arquitectura, tácticas de diseño, elección de tecnologías. ¿Ok? A esto se le denominan conceptos de diseño. Todos estos son conceptos de diseño que ustedes van a aplicar. ¿Para qué? Para producir esas estructuras o esos diagramas de arquitectura. ¿Ok? Entonces el diseño que se realiza debe buscar ante todo satisfacer los requisitos que influyen en la arquitectura, o sea, los drivers. Y no simplemente incorporar tecnologías porque están de moda. ¿Ok? Siempre el arquitecto debe tener en cuenta satisfacer sus 5 drivers. ¿Ok? Apareció tal patrón o lo están utilizando, entonces solo porque está de moda lo voy a aplicar. No, o sea, tienes que evaluar bien si lo vas a utilizar. ¿Ok? De repente se amerita, se justifica, tiene que estar como decisión de diseño en el método de utilizamos tal patrón por este motivo, por este motivo. Descartamos estos otros patrones. O sea, todo tiene que quedar documentado. ¿Ok? Y con una justificación del por qué. Y si todavía no está claro, pues tendrías que hacer algunas pruebas de concepto. El arquitecto realiza pruebas de concepto para determinar si va a utilizar tal o cual patrón. ¿Ok? Obviamente, recuerda, son pequeñas pruebas de concepto. No es todo el desarrollo en sí, sino es una prueba de concepto para ver si vamos adelante con tal o cual patrón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos visto, esta es la figura del diseño de la arquitectura. Tenemos los drivers que recibe el arquitecto como input del requisitos arquitecturales y ahora el que va a utilizar, el arquitecto, conceptos de diseño. ¿Cuáles son los conceptos de diseño? Las referencias de arquitectura, las arquitecturas de referencia, los componentes desarrollados externamente, o sea, frameworks, herramientas hechos por terceros, etcétera, tácticas, por ejemplo, redundancia, replicación, ¿ok? Etcétera, una gran cantidad de tácticas que existen, patrones, tanto de diseño detallado como patrones de arquitectura, patrones de despliegue, y no queda solamente con utilizar esos conceptos de diseño, sino que tiene que hacer el arquitecto producir estructuras. ¿Qué son estructuras? Diagramas donde se vea reflejado la aplicación de esos conceptos de diseño que nos van a servir para atacar los drivers arquitecturales y que finalmente se van a implementar y se van a llevar a aterrizar a código. Este es básicamente el diseño arquitectural. Esto es lo que deseo que ustedes trabajen en este curso, aplicar el diseño arquitectural. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, coméntenme si más o menos vamos claros. Entonces, para sellar la idea, un buen diseño de arquitectura es el que satisface los drivers. Cada proyecto es distinto. Si tú dices que tu calidad quieres que sea de esa manera, pues esfuérzate porque tu arquitectura cumpla y satisfaga esos drivers. No podemos comparar diferentes arquitecturas, cada contexto es distinto. Entonces ustedes, por favor, comprométanse en desarrollar un producto que cumpla con los drivers que han establecido. ¿Ok? Muy bien, coméntame, Néstor. Estamos alineados ahora con de qué trata más o menos el ciclo de la arquitectura en cuanto a requisitos y diseño arquitectural. Néstor, coméntanos. Claro, sí, me queda muy más claro, ¿no? Y también creo que hay varios conceptos, ¿no? Un poco abstractos, ¿no? Pero sí, entiendo que al final eso tiene que ir a un tema más concreto, ¿no? Por ejemplo, si van a usar para una arquitectura, no sé, digamos, ASUS Functions o quizá AWS Lambda, cosas más concretas. Correcto. Entonces, de esos conceptos de diseño, en el método ADD hay un paso que dice instanciar conceptos de diseño. Cuando se refiere a instanciar, ahí vas a decidir cuál utilizar. Si vas a utilizar un serverless, si vas a utilizar un event source, si vas a utilizar CQRS, si vas a utilizar tal nube, si vas a utilizar tal algoritmo de IA, si vas a utilizar transformers, etc. Entonces ahí vas a decidir qué instancia vas a y por qué, la justificación del por qué usarlo y la justificación de otras alternativas por qué las descartas. Entonces cuando vayamos entrando más a detalle, ahí vamos a ver el método en sí, ya para ir viendo en temas concretos. ¿Ok? Ir de lo más abstracto a lo más específico. Muy bien. Muy bien, y a ver, una intervención más, a ver si vamos quedando alineados, a ver una de sus compañeras. Giovanna, coméntanos, Giovanna, ¿se va entendiendo, Giovanna? ¿Vamos alineados? Coméntanos. Giovanna, ¿nos escuchas? Sí, profesor, buenos días. Sí, Buenos días. bueno, hay bastante tecnologías que voy a investigar un poco más para poder, ¿no? Ok. Implementar todo lo que estoy indicando. Muy bien, pero así en líneas generales se entiende entonces de qué trata el diseño arquitectural. Sí. ¿Cierto, Giovanna? Muy bien, excelente. Muy bien, entonces de eso trata. Dime, Freddy, coméntame. Inge, brevemente nomás, solamente para cuajar las ideas, solo una breve definición. O sea, KAB, o sea, Quality Attribute of Network Workshop, ese es para la licitación de requerimientos, ¿verdad? Sí, en realidad, para definir o identificar los atributos de calidad, el SEI nos dice, utiliza el Quality Attribute Workshop, es una técnica. Muy bien, ahora hay que ver qué utilizamos para identificar cada una de las técnicas, ¿no? De los drivers arquitecturales, de los atributos de calidad. Pero nos vamos a centrar en ADD, correcto, en ADD. ADD es para el diseño de la arquitectura. Correcto. ¿Okay? Entonces, para diseñar la arquitectura, ¿qué debes de tener en cuenta? Tus drivers bien claros, bien específicos, ¿no? Entonces, si quieres tener bien específicos, ¿en qué te ayudas para identificar tus atributos de calidad? En el Quality Attribute Workshop, en el taller de atributos de calidad. Te ayuda a identificarlos y a priorizarlos, cuáles tienen mayor prioridad. Luego que ya tienes con una lista priorizada, empiezas a diseñar. Ahí entra ADD.
Ujú. ADD es la segunda parte en el ciclo de vida. Entonces, por eso la Luego, ruta del SAID indica acá, el ADD es diseño, Qualitative Workshop es requisitos de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, en este primero, Qualitative Workshop, en el diseño arquitectural, ADD. ujú. ¿Ok? Esa es básicamente la ruta. ¿Ok, El Freddy? otro es de evaluación, ¿verdad? Sí, VAB, no, este es documentación. para documentación, para documentar. View AB significa de Views and Beyond, vistas y más allá. Ese es el libro, así se denomina el libro. Documentando Ok, ok. arquitecturas de software. Eso es un libro donde ellos indican cómo documentarla. Y luego el Ujú. método ATAM, que es para evaluar arquitecturas. ¿Cómo evalúas? Cuando tienes los requisitos de atributos de calidad, los escenarios se evalúan en base a ello. Por lo general, Correcto. otro equipo debería de evaluarlo, ¿no? Es lo que te sugiere el SAID, pero esto es académico. En la vida real a veces no se da, ¿no? Entonces hay que ajustarlo y llevarlo a nuestros contextos empresariales. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos alineados. ¿Ok? Seguimos entonces. Entonces, hemos visto que el arquitecto, pues, utiliza conceptos de diseño. Entonces, ¿qué son? Los conceptos de diseño son los bloques de construcción, a partir de los cuales se crean estructuras que componen la arquitectura. ¿Cuál es un problema que ocurre cuando diseñan arquitecturas? Se saltan todos los requisitos arquitecturales o los drivers de arquitectura o los atributos de calidad y de frente, ¿y el arquitecto qué quiere? Quiere aplicar conceptos de diseño, quiere aplicar arquitectura de referencia, estilo de arquitectura, patrones, todo gira en parte esta parte técnica. Entonces el arquitecto no se puede saltar los requisitos de la arquitectura. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? No podemos saltarnos los drivers arquitecturales o tener una lista vaga de atributos de calidad, muy vaga, simplemente cualitativa. Entonces, ¿qué vas a diseñar si lo tienes todo de manera cualitativa? Todo tiene que estar de manera cuantitativa, ¿ok? Para tú poder indicar qué conceptos de diseño vas a utilizar. Arquitecturas de referencia, estilos arquitecturales, qué patrones de diseño, qué patrones de despliegue, qué táctica, qué componentes desarrollados por tercero, etcétera, qué tecnologías, servicios cloud, etcétera. Esos son conceptos de diseño, pero ¿en base a qué? A tus drivers arquitecturales. Eso es lo que vas a aplicar. Y de tantos conceptos de diseño, tú puedes tener algunos candidatos. Selecciona cuál finalmente vas a utilizar. ¿Ok? Si dices que vas a tener comunicación asíncrona, etcétera, muy bien. A la hora de instanciar ya indica, mira, voy a utilizar Kafka, voy a utilizar RabbitMQ. Ahí ya lo instancias, ahí ya decides el por qué uno sobre otro. Una justificación válida puede ser, vamos a utilizar Kafka porque el equipo ya tiene experiencia trabajando sobre este Message Broker. Es una justificación válida del por qué utilizarlo. O en el frontend, vamos a utilizar React porque el equipo tiene experiencia trabajando con React y descartamos Angular y Vue por ese motivo. Entonces no queremos pues confrontaciones, que esta tecnología es mejor que otra, etcétera. Si hay el detalle, como arquitectos lo indican, pero si no, pues básicamente es por experiencia del equipo. Y si el equipo no tiene ninguna experiencia sobre esa tecnología, harán pruebas de concepto y finalmente decidirán cuál y justificarán el por qué lo eligieron. Se dan cuenta que luego en el diseño de la arquitectura con este método de D se justifica todo, se registran todas las decisiones de diseño, absolutamente todo, para que después de un tiempo, cuando queramos hacer una mejora y decidimos de repente identificamos algún problema o algo, ¿por qué se utilizó esta tecnología? Esto. Esta fue la justificación. Solo por esto. Ahora los tiempos cambian y queremos cambiar algo, queremos cambiar algún patrón, una tecnología y vamos mejorando, tomando otras decisiones y justificamos. Ahora cambiamos esto por tal y tal motivo. Entonces, todo en ese documento del método de D nos va a justificar todas las decisiones tomadas. Eso es lo que queremos, registrar las decisiones de diseño, no que queden en el aire porque si no nos vamos a olvidar. Eso es lo que queremos, tener un método un poco más formal para diseñar la arquitectura del software. Entonces, el libro por excelencia recomendado es Diseño de Arquitectura de Software. Este es el libro, ¿no? Diseñando Arquitecturas de Software. Un enfoque práctico. Segunda edición de Cervantes y Casman. ¿Ok? Este es el libro sugerido. ¿Ok? Simplemente como para ir dándoles referencias. Muy bien, muy bien. Entonces, luego, a ver, coméntame, Chono. Sí, profesor, era con respecto a la diapositiva anterior, la consulta que tenía era, por Dime. ejemplo, para instanciar ya, digamos, la tecnología a usar. De todas maneras, ahí también entraría el tema de restricción de los lineamientos que ya tiene la empresa. Por ejemplo, hay empresas que ya como lineamiento tienen de diseñar con .NET, usar una base de datos Postgres o Oracle o tener todo en la nube, por ejemplo, en Google Cloud o en Claro, AWS. Entonces, claro, claro. igual tenemos que tomar de referencia esos lineamientos. De hecho, porque es un constraint. Entonces, en el concepto de diseño, ya no tienes mucho que elegir, ya te lo están imponiendo. Entonces, si te están diciendo que se va a utilizar AWS, pues obviamente vas a utilizar AWS. Ya no tienes por qué hacer una evaluación con otras nubes, porque ya te lo están imponiendo. A menos de que tú puedas negociar ese requisito y decir, mira, para este servicio yo no recomiendo este. Entonces ahí renegocias y puedes cambiar. Pero básicamente los constraints son un no negociable. Entre comillas, ya básicamente no tienes poco control. Pero tú tomas como referencia esos constraints. Si te dicen, mira, se va a trabajar con Net, ok, entonces se va a trabajar sobre Net. Ya no tienes mucho que decidir ahí. Solamente vas a decidir en las tecnologías en las que no está claro, en lo que tú vas a ir indicando qué vas a utilizar. Y solamente ir indicando se utiliza Net porque es un constraint y ahí vas a indicar en qué versión se está utilizando, etcétera, ¿no? Mayores detalles ya de ello. Pero sí, es muy importante los constraints, ¿no? En base a ello se va trabajando. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, luego ya cuando veamos un ejemplo del método de D, ahí vamos a ir teniendo un poquito más claro. Pero ustedes tienen que llevarlo a su contexto. Por eso les digo, ustedes ya pueden ir avanzando e identificar esos drivers arquitecturales. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos a ir cerrando estos slides.
Luego viene la documentación de la arquitectura. ¿Ok? Ya saben, en el diseño de la arquitectura no es una documentación formal, ¿no? En realidad hay un método, el método ADD, tiene un paso que se dice boceto de las vistas. Ahí vamos a ir mostrando, graficando diagramas de arquitectura. ¿Ok? Pero no es sino que en la actividad de documentación donde vamos a finalmente documentarlo como tal. Pero el método ADD ya nos arroja varios diagramas. Simplemente es compilarlos y tenerlos en la actividad de documentación. ¿Qué nos sugiere el SEI? El Views and Beyond. ¿Ok? Eso es lo que nos sugiere el SEI. Pero como les digo a ustedes en su trabajo, yo les estoy indicando que lo hagan a través del modelo de 4+1 y dejarlo a ustedes como investigación que aplican de la documentación de la arquitectura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como mínimo, tendrían que mostrar el modelo de 4+1, pero ustedes están en la capacidad de indicar cómo lo atacan también con el Views and Beyond. Recuerden que también tienen que demostrar en este curso su capacidad de investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la documentación de la arquitectura involucra la representación de varias de sus estructuras y la van a representar a través de vistas, de distintas vistas. ¿Ok? Entonces, la vista generalmente contiene un diagrama. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir mostrando, los diagramas, las estructuras. ¿Y qué van a mostrar en los diagramas, las estructuras? Todos los conceptos de diseño que han utilizado para satisfacer esos drivers. Entonces, nosotros no hacemos diagramas por realizar o por hacer, sino que están fundamentadas para satisfacer los drivers arquitecturales. Y finalmente se van a tener que codificar e implementar dicha arquitectura. ¿Ok? Muy bien, entonces el libro que nos recomienda el SEI, ¿cuál es? El Documenting Software Architecture, Views and Beyond. ¿Ok? Ese es el libro que nos sugiere el SEI para trabajar. Y finalmente, la última o penúltima, opcional, es la evaluación de la arquitectura. Entonces hay que evaluar el diseño, pero no lo puedes evaluar pues tú mismo como arquitecto, sino otros arquitectos deberían evaluar la arquitectura que tú has diseñado. ¿Ok? ¿Para qué? Para identificar posibles problemas y riesgos. Entonces ellos van a validar en base a tus escenarios de atributos de calidad. Entonces, hay ventajas en evaluar el diseño porque en esta actividad se puede realizar de manera temprana, incluso antes de empezar con la implementación de la arquitectura, porque el costo de corrección de estos defectos es mucho menor, ¿no? Cuando, dado una vez que el sistema ha sido construido, es mucho más caro, ¿no? Entonces, para eso se evalúa, para ir identificando esos riesgos. Entonces, ¿qué método se utiliza? El método ATAM, que se detalla en este libro, ¿ok? El método ATAM. Toma como base, ¿qué? Los escenarios de atributos de calidad. Y otra junta de arquitectos lo evalúan, ¿ok? Y ahora sí, el ciclo de vida, pues, finalmente queda de esta parte acá, la implementación de la arquitectura. Entonces, hay que asegurarnos que se construya la arquitectura. Entonces, ¿qué hace aquí el arquitecto, no? Entonces, básicamente, la principal responsabilidad del arquitecto es asegurar la conformidad del código fuente con el diseño. Si el arquitecto simplemente diseña y luego ya se desaparece, entonces de repente los desarrolladores no están aplicando la arquitectura. Es como la analogía, como recuerdo mencionar en la sesión anterior, del ingeniero civil, el arquitecto, ¿no? Si él básicamente desarrolla y los constructores no siguen los planos, pues es lo mismo, el arquitecto también tiene que asegurarse que el código fuente se desarrolle de acuerdo al diseño arquitectural. ¿Ok? Si los desarrolladores no implementan fielmente la arquitectura, se pueden degradar los atributos de calidad que los arquitectos han diseñado. Entonces, en vano hubiese sido ese diseño. Por eso es importante también asegurarse que los desarrolladores sepan de la importancia de la arquitectura para que lo implementen y cumplan a cabalidad todos esos drivers arquitecturales. ¿Ok? Entonces, finalmente, pues, la arquitectura se necesita implementar. Esa arquitectura que has diseñado, documentado y evaluado. Coméntame, Néstor. Te escuchamos. Profe, una consulta. Para el curso, ¿vamos a llegar a una arquitectura a alto nivel o también vamos a ir al diseño detallado? En realidad, ustedes van a aplicar ambos. Van a aplicar en los drivers arquitecturales y luego van a aplicar el diseño detallado. Por ejemplo, en una de sus iteraciones del método ADD me van a indicar, en esta iteración, esto es lo que arrojó el diagrama de clases. El diagrama de clases es un modelo de diseño de alto nivel, de bajo nivel, de diseño detallado. El diseño de las clases. Me van a mostrar el modelo de su diagrama entidad-relación, el diseño de base de datos. Entonces van a aplicarlo tanto drivers arquitecturales a alto nivel, atacar los drivers de arquitectura, y a bajo nivel, modelos, diagramas de secuencia, modelos de bajo nivel del diseño detallado. Así que van a cumplir todo el diseño, ¿ok? Todo el área de conocimiento, alto nivel y bajo nivel. Y en sus iteraciones lo van a ir indicando. Obviamente, las iteraciones al inicio van a ser más de alto nivel, las siguientes iteraciones van a ser de más bajo nivel cuando ya tengan mucho más detalle de lo que van realizando, ¿ok? Muy bien, coméntame, Chano. Sí, acerca de lo que comentó, profesor, o sea, cuando se haga bajo nivel, ¿se va a hacer a nivel de un MVP o un producto mínimo viable o va a ser completo? El diseño de su arquitectura es completo en este proyecto. El diseño es totalmente completo. Tienen que indicar todos los drivers de su producto. Solo la implementación son pruebas de concepto, porque no van a implementar todo el sistema, todos los drivers arquitecturales, todas las historias de usuario. Eso para un curso de arquitectura, pues sería demasiado pedirles la implementación. En su curso ya de tercer ciclo, donde es un curso que se denomina entornos metodológicos, ahí ustedes ya vienen con la base de arquitectura de software y ahí ya se les va a pedir implementar un producto bajo un enfoque ágil. Ahí ya van a tener que desarrollar historias como tal, cumplir con el definition of done, tener un incremento. Pero acá son pruebas de concepto. Profesor, para estos drivers arquitecturales es una prueba de concepto donde aplicaríamos este patrón, esta decisión que tomamos, pero son a nivel de pruebas de concepto.
en este curso. Pero el diseño de la arquitectura es completa. Sus drivers deben de ser completos y debe ser completamente atacado arquitecturalmente, con todas las iteraciones que eso conlleva. ¿Ok? Para ir alineados. Muy bien, Chano. Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces, finalmente no se olviden, esa es la ruta del SEI. ¿En qué nos vamos a ahondar o nosotros básicamente? En el método ADD nos va a guiar. ¿Por qué? Porque les digo que el Quality Attribute Workshop también, básicamente, ustedes lo van a utilizar, pero hay otra alternativa al Quality Attribute Workshop, que se denomina el Utility Tree. En su proyecto, yo sí les voy a pedir ambos, el Quality Attribute Workshop y el Utility Tree, para que ustedes me digan, profesor, utilizamos los... entre sí. Aquí entra a tallar un concepto importante que son los trade-off, los famosos trade-off que se realizan. Entonces tú de repente quieres darle mayor peso a un atributo de calidad y básicamente a otro atributo de calidad lo relajas un poco, lo flexibilizas. ¿Para qué? Para poder cumplir con el otro atributo de calidad. Entonces esto se realiza en base a escenarios. En base a algunos escenarios, tú indicas, este atributo de calidad tiene más peso sobre este otro porque impacta. Entonces el arquitecto no puede lograr todo al 100%. Tú no puedes decir, todo eso lo voy a lograr. No, para lograr algunos escenarios de atributos de calidad tienes que hacer un trade-off sobre otros atributos de calidad. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Todo es un trade-off en realidad en arquitectura de software. Y los atributos de calidad, ustedes saben que pueden ser de interés tanto para los usuarios, pero también como para los desarrolladores. Por ejemplo, para ustedes, como ingenieros de software, les interesaría que se ataque el atributo de calidad de la mantenibilidad, de la modificabilidad, ¿no? Entonces eso, más que interesarle al usuario, le interesa al equipo de desarrollo, a los desarrolladores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existen modelos de calidad ISO, en realidad. ¿Ok? Existen varios modelos. Entonces, de esto nos indican cómo categorizan, definen y organizan los atributos de calidad del software. ¿Ok? Entonces, hay varios modelos que han ido proponiéndose. Para su trabajo, ustedes pueden indicarme, profesor, ¿trabajamos sobre esta ISO, la 25010-2023, o trabajamos sobre los nombres que nos da el SEI, el Instituto de Ingeniería de Software? Eso lo dejo ya a decisión de ustedes. Lo importante es que ataquen los atributos de calidad, que los eliciten, que los prioricen. ¿Ok? Al margen del nombre que le quieran dar, porque hasta en eso también hay algunas variantes en qué nombre le damos. Entonces aquí estarían, por ejemplo, los nombres como los categoriza la ISO, la 25010. ¿Ok? Ustedes lo podrían categorizar bajo estos nombres. ¿Ok? La 25010 te dice con esos nombres o el SEI te dice otros nombres. Algunos pueden coincidir, pero otros no. Entonces es importante que sean consistentes. ¿Ok? En su trabajo, ustedes indican, profesor, trabajamos bajo esta taxonomía, bajo estos nombres. No me estén mezclando unos de la ISO, otros del SEI. No, hay que mantener consistencia. Pero les dejo a libre elección que ustedes indiquen cómo los van a nombrar sus atributos de calidad, de acuerdo a lo que ustedes elijan. ¿Ok? Puede ser este o los del SEI. ¿Ok? Pero sean consistentes, por favor. Entonces, ¿qué nos dice el SEI bajo esos atributos de calidad? ¿No? Entonces, ellos también le dan unos nombres, ¿ok? Los categorizan. Entonces, hay que ver algunas diferencias. Ya depende de ustedes cómo lo van a querer categorizar cuando apliquen el método. Rendimiento, disponibilidad, reusabilidad, usabilidad. Por ejemplo, aquí no existen estos términos en los atributos de calidad. Entonces, aquí es confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad, compatibilidad. Y cada uno de ellos agrupa otros subatributos. Entonces, hay que tener en cuenta cómo lo vamos a categorizar. Entonces, tanto el SEI como los ISO los categorizan y les asignan un nombre distinto. Así que, por favor, solo les pido que mantengan consistencia. ¿Ok? Muy bien, entonces, en realidad, ¿cómo definimos los atributos de calidad? Nos tenemos que apoyar pues, en los stakeholders, porque ellos son los interesados del proyecto y con ellos vamos a ayudarles a definir esos atributos de calidad. Ellos de repente no los pueden tener claro. Y como no los van a tener claro, pues existen algunas técnicas para poder identificarlos. Por ejemplo, si se quiere integrar con otros sistemas fácilmente, ¿qué atributos de calidad utilizaríamos? Interoperabilidad, la portabilidad, la modificabilidad. Son requisitos de atributos de calidad que nos interesan para satisfacer este punto. O proveer un marco de trabajo amigable para los desarrolladores. Entonces la modificabilidad. ¿Okay? Eso es lo que queremos atacar. ¿Okay? O introducir nuevas capacidades sin problemas, rendimiento, disponibilidad, modificabilidad. Para cada tipo de preocupación de los stakeholders existe un atributo o conjunto de atributos de calidad asociados. ¿Okay? Profe, Dime, Néstor. buenas, ¿puede volver al anterior? Dime, ¿ahí? Ya. En este caso, o sea, este requisito de atributo de calidad es como la categoría, ¿sí? Y el de la izquierda es el requerimiento no funcional. Este se puede decir que es la preocupación de los stakeholders, ¿ok? Es lo que ellos desean. Por ejemplo, quieren incrementar la participación en el mercado. Esa es una preocupación. Entonces, ¿cómo lo ataco con los requisitos de atributos de calidad? Los requisitos no funcionales en realidad son estos, los atributos de calidad. Solo que en arquitectura le llamamos atributos de calidad. O sea, ¿qué atributos vamos a utilizar para atacar los concerns de los stakeholders? ¿Ok? Estos simplemente son preocupaciones de los stakeholders. ¿Cómo lo ataco? ¿Quiero integrarme con otros sistemas fácilmente? Tengo que ponerle punche a la modificabilidad, a la portabilidad y a la interoperabilidad. Okay, pero esto está muy alto nivel, ¿no? Esto en realidad es muy cualitativo. Luego tenemos que bajarlo de nivel y volcarlo en escenarios. ¿Ok? Esto simplemente es a muy alto nivel de momento. ¿Ok, Néstor?
Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ir detallando un poquito más. Atributos de calidad y arquitectura. Ya saben que los requisitos de atributos de calidad son los que tienen una influencia significativa en la arquitectura de software. ¿Ok? El grado en el cual un sistema cumple con sus atributos de calidad depende de la arquitectura. Por eso es importante la arquitectura de software. Las decisiones arquitecturales son hechas para promover varios atributos de calidad. Nosotros tenemos que garantizar que se cumplan con esos atributos de calidad. No solo los atributos de calidad, sino todos los drivers arquitecturales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un cambio en una arquitectura para promover un atributo de calidad puede afectar a otros atributos de calidad. Entonces, aquí es donde les digo que todo es un trade-off. Entonces, no puedes tú tener el 100% de los atributos de calidad desarrollados o atacados. ¿Ok? No se puede. Todo es un trade-off. De repente, para lograr un atributo de calidad tienes que relajar otro. ¿Ok? Tienes que bajar un poquito las métricas del otro atributo de calidad. Entonces, es por eso que se indica que un cambio en una arquitectura para promover un atributo de calidad afecta a otros atributos de calidad. Entonces, por eso se dice que todo en arquitectura es un trade-off. Hay que buscar esos balances, esas compensaciones. ¿Ok? La arquitectura provee los fundamentos para lograr los atributos de calidad, pero es inútil si no se adhiere dentro de la implementación. ¿Qué quiere decir? ¿De qué sirve trabajarlos en el diseño si finalmente los desarrolladores no lo implementan? Entonces aquí les quiero consultar si les ha pasado a ustedes como arquitectos que de repente los desarrolladores no cumplieron a cabalidad lo que ustedes han diseñado como arquitectos. ¿Quién nos podría indicar alguna experiencia sobre ello? De repente que arquitecturalmente estuvo definido, pero en la implementación el código se hizo de otra manera, no como se definió arquitecturalmente. ¿Alguien tiene alguna experiencia que comentar sobre eso? ¿Nadie le ha pasado? Yo Coméntame, tengo Néstor. un caso, Coméntanos. pero más relacionado de que, digamos, se plantea de una manera y todo bien, pero en el transcurso de la codificación no era lo que se había planteado primero a alto nivel. Entonces, como que sobre la marcha va cambiando el programa para tratar de cumplir o sea, lo que realmente buscaba el cliente. Ya, ok, ok, muy bien. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta pues que tenemos que asegurarnos que la implementación de la arquitectura pues tenga en cuenta a estos atributos de calidad. Ahora hablemos un poquito de la funcionalidad y atributos de calidad. Dime, Aurelio, coméntame. Una pregunta, profesor. Así como mencionó nuestro compañero Néstor, que al momento de hacer este alto nivel se ponían ciertos estándares, ¿no? Y al momento de querer contrastar con lo que quiere el cliente, se cambia. Se tendría que cambiar toda la parte de arquitectura, porque tengo entendido que que es ágil, entonces se puede hacer eso a medida va pasando el proyecto, o ya requiere también un cambio grande y un presupuesto, y el presupuesto también que no. En realidad, para esto sirve este método ADD, para evitar estas dudas o que se hizo a muy alto nivel y no al nivel de detalle. Este método te indica pues que hay que satisfacer esos drivers y con esas métricas impuestas, ¿no? Entonces este método ya te va ayudando, pero si aún así no aplicaste bien el método, etcétera, entonces en enfoques ágiles pues nosotros somos adaptativos, entonces el cambio es bienvenido y si es que afecta pues arquitecturalmente pues se debe de incorporar en el producto porque en algún momento va a ser el objetivo de algún sprint cumplir con esa funcionalidad. Así que aplicando el método, el impacto debería ser el mínimo posible, pero si no has aplicado bien el método, quiere decir pues que muy vagamente has definido las métricas del escenario de atributo de calidad. ¿Ok? Entonces, con este método te aseguras de que definas y priorices con tus stakeholders, porque aquí los vas a involucrar. Y si es que pues hubo algún cambio ya rotundo o se cambia por las mismas circunstancias, pues eso quiere decir que hay que aplicar nuevamente, hay que hacer alguna otra iteración para ir trabajando sobre esos cambios y en qué impactan, ¿no? Pero inicialmente, con este método nos ayuda a evitar que esos impactos sean muy fuertes. ¿Ok? Sean muy fuertes. Entonces, hay que aplicar correctamente este método igual los cambios son bienvenidos porque trabajamos bajo un método, un enfoque ágil, ¿no? Pero con este método nos aseguramos de cumplir con esas métricas. Y si hay un cambio, pues que sea el menor impacto posible. Y si es que, bueno, no aplicaron bien el método, ahí habría que incorporarlo, ¿no? Porque es importante para conseguir los objetivos del producto. Así que en un enfoque ágil todos los cambios son bienvenidos porque nosotros estamos alineados a ese enfoque. ¿Ok, Aurelio? Pero igual, si es necesario hacer alguna iteración y medir los riesgos de este cambio, se tienen que realizar. Por eso esto no quiere decir que tú dices que terminaste tu diseño arquitectural y ahí terminó. No, es como el producto de software, ¿no? Tú dices, ya terminamos todos los sprints y ya el software está en producción y listo, ya terminó y el Product Backlog se cerró. El Product Backlog siempre va a estar abierto mientras el sistema esté en producción, en operación. El Product Backlog siempre es dinámico, siempre va a ir atendiendo nuevos PBIs o Product Backlog Items, ¿ok? Aún así ya está en producción el sistema, se va incorporando nuevos ítems al backlog. Igual en la arquitectura, porque se afecta, ¿no? Entonces el backlog de arquitectura ya saben que son los drivers arquitecturales. Y si estamos utilizando puristas como Scrum, pues lo agregaremos en el backlog y ahí estaríamos refinando esas tareas de arquitectura.
¿ok? Pero en agilidad todo cambio es bienvenido. Siempre los backlogs son dinámicos. Solamente el backlog deja de actualizarse cuando ya se pasa a retiro un producto software. ¿Ok, Aurelio? Ok, profesor, muchas gracias. Todo más claro. Muy bien, muy bien. Entonces, hablemos un poquito ahora de la funcionalidad y arquitectura. Ya sabemos que la funcionalidad es la habilidad del sistema para realizar el trabajo para el cual fue construido, ¿no? Pero ahora, cuando los arquitectos junior o los estudiantes de ingeniería, de software, de informática, sistemas, están aprendiendo pues, a desarrollar software, su mente, su foco está en la funcionalidad, simplemente, ¿no? Pero ya ustedes, que son ingenieros de software senior, arquitectos ya senior con experiencia, entonces ustedes saben que la funcionalidad por sí sola pues no va, ¿no? Está asociado a requisitos de atributos de calidad, ¿ok? Por ejemplo, una función es requerida para tener cierto nivel de disponibilidad, de confiabilidad, de rendimiento, y así diferentes funcionalidades. Por eso identificamos escenarios de atributos de calidad. No es lo mismo en un escenario cómo va a responder, qué rendimiento, y en otro escenario. ¿Ok? Una funcionalidad puede ser registrar un simple evento en el sistema, ¿ok? No debe de tardar más de 50 milisegundos. Y otro escenario puede ser generar 60 billones de estados de cuenta. Entonces, ambos son escenarios distintos. Deben de tener tiempos de respuesta o rendimientos distintos. ¿Ok? Entonces, esa funcionalidad está ligada a diferentes atributos de calidad. ¿A qué rendimiento va a tener? ¿A qué métrica? Entonces hay que ponernos a trabajar en cumplir esos escenarios. ¿Ok? Entonces, la funcionalidad como tal, ustedes dicen, yo puedo cumplir la funcionalidad, pero ¿estás cumpliendo con las métricas establecidas, con la calidad que le quiero dar a esa funcionalidad? Entonces, las fábricas de software, de repente, atacan solo la funcionalidad y se olvidan de la arquitectura de software o de las métricas. Entonces solamente quieren cumplir con funcionalidad y listo. Después les dicen, a ver, ¿qué pasa si escala el sistema? ¿Qué pasa si lo probaste con 10, 50, 100 usuarios? ¿Qué pasa si le colocamos un N mayor a 100K de usuarios? ¿En qué momento se va a caer tu sistema? ¿Cómo va a responder? Entonces, básicamente, si no has atacado esos drivers de arquitectura, esos escenarios de atributo de calidad, pues cruza los dedos y no sabes cuándo tu sistema se va a caer, porque no lo has atacado arquitecturalmente. Funcionalmente has cumplido, sí has cumplido funcionalmente, pero le has impuesto límites a esa funcionalidad con métricas de atributos de calidad, con escenarios. Entonces, eso es lo que ataca la arquitectura. Ponerse a pensar en esos casos. ¿Qué pasa cuando voy a estresar la aplicación? Cuando vamos a tener tantos usuarios. Tú impones límites. Mira, mi sistema lo he diseñado para que soporte, sinceramente, 500 usuarios concurrentes. En el 501, pues el 501 ya le va a dar un error. ¿Ok? Entonces, esa es la calidad que tú le has interpuesto al sistema. Ok. Entonces, si le has impuesto esa calidad, muy bien. Tu arquitectura es buena porque satisface los drivers que tú has determinado. El problema es cuando ni siquiera sabes en qué momento se va a caer tu sistema, qué elasticidad tiene, qué escalabilidad tiene. Y algunas fábricas de software, no puedo decir todas, algunas pues trabajan bajo ese enfoque. Solamente se enfocan en cumplir con funcionalidad y ni siquiera tienen asociados criterios de aceptación o los escenarios de atributos de calidad que deben de cumplir. Aquí coméntenme ustedes si alguna vez de repente han trabajado o conocen de alguna fábrica de software que solo era funcionalidad o no trabajaron mucho los requisitos asociados de calidad o escenarios de atributos de calidad o muy poco se interesaban en ese concepto, ¿no? Entonces, aquí todos hemos trabajado en algún momento en alguna compañía donde simplemente era desarrollar una funcionalidad y ahí quedó, ¿no? No conocíamos mucho ese concepto de arquitectura o cumplir con los escenarios de atributos de calidad o cumplir con criterios de aceptación, pruebas de aceptación. De repente algún caso conocen o quizá alguna fábrica de software trabajaron alguna vez y más se centraban en la funcionalidad. Entonces hay diversos casos, ¿no? Entonces es importante que es un problema, que existe. ¿Ok? Lo que queremos es conocer que la arquitectura pues es importante en ese aspecto. A ver, Néstor, coméntanos alguna experiencia. Yo me acuerdo de que cuando empecé a trabajar en software, estaba en una MIPE y en la MIPE estaba muy preocupada por lanzar un producto SaaS, o sea, pero funcional, porque el dueño tenía ya unos clientes previstos. Y sí, pues varias cosas se hicieron sobre la marcha. Y nuestro programa empezó con un monolito chiquito, pero a medida que iba pasando el tiempo y de que íbamos ganando clientes, el problema es de que el monolito empezaba a ser más lento. Y se suman programadores, pero al final, o sea, el programa de lo que empezó bastante bien, empezó a crecer como, no sé, como un pequeño dinosaurio, teniendo un pequeño monstruito, cada cosa que se le añadía no se reparaba bien. Y hacía de todo, la verdad, terminó haciendo de todo. Y bueno, yo me acuerdo bastante de eso porque siempre, o sea, cuando yo salí, ya me fui a otra empresa a trabajar, me acuerdo de que, o sea, me queda un poco la duda qué cosas se podría haber hecho para mejorar también la productividad, porque en ese tiempo una de las cosas que adolecía la MIPE era la productividad, ¿no? Que por más de que se metía más gente, no importa, porque parecía de que siempre íbamos retrasados. Y en cambio, cuando yo trabajo en una empresa grande, yo veo que, bueno, aparte del dinero que le meten a hacer tecnología o capacitación, yo veo que son más productivos. Hay una diferencia grande en cómo trabaja la MIPE y cómo trabaja una empresa grande. Es una experiencia que quería compartir. Ok, muy bien. Néstor, gracias por compartirlo. Giovanna, coméntanos. Profesor,
Mire, por ejemplo, yo he visto un caso en el que es un monolito y fue implementado en el 2016 por ahí. Y sí funcionaba bien, ¿no? Respondía a la concurrencia, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, el volumen de datos aumentó, ¿no? Por ejemplo, es una entidad pública. Entonces, por ejemplo, saca reportes acumulados. Y como la cantidad de información ha ido creciendo, 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 y también la cantidad de usuarios. Entonces, el sistema, si bien ha ido respondiendo bien, ¿no? Durante estos años, ya en los 2 últimos años, el sistema ya no llega en etapas pico en los que ya se pone lento, se pone lento, se pone lento. Incluso se le aumentaron instancias, pensando que tal vez era por la cantidad de usuarios, ¿no? Se aumentaron otras 2 instancias más, pero se ha visto que ni aún aumentando las instancias, el sistema seguía igual, ¿no? Y ya lo que se ha visto último es que es un tema que al parecer es ya la base de datos, ¿no? Que está bastante, ¿no? Ya está congestionada y no responde igual a todos los procesos que le pide el sistema. Entonces, en ese caso, justo ese fue una más, ¿no? Lo que también me motivó a llevar y a actualizarme, a llevar esta maestría, el querer ver cómo se podría atacar esa situación, ¿no? Por eso justo le comentaba también en la primera clase, cómo se puede manejar eso en la base de datos, ¿no? Y usted me comentaba lo del patrón, ¿no? De lectura y escritura, y justo voy a averiguar un poco más de eso para ver de implementarlo. Pero ese fue el tema en el caso que yo he visto, ¿no? A pesar de que se agregaron más instancias, para tratar de atender esta incidencia de que el sistema se demoraba mucho, se cortaban los procesos, no se pudo dar solución por ahí. Ok, Entonces ver de utilizar esto que usted indicó de la lectura y escritura para la base de datos. ok, muy bien, gracias, Giovanna. Luego comento para que comenten sus compañeros. Luego les comento. Muy bien, estoy tomando nota. Adelante, Orlando. Gracias, Giovanna. Adelante, Orlando. Coméntanos Sí, profesor, tu algo así experiencia. rápido, ¿no? El esquema, o sea, personalmente, en mi opinión, ¿no? El esquema de fábrica, yo discrepo bastante, ¿no? Con eso, porque como no son objetos tangibles, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, pues, no van a ser una caja de cartón ni vasos, ¿no? Entonces, Ujú. el centro del software es algo más subjetivo, ¿no? O sea, inclusive se malentiende, como usted mencionó anteriormente, ¿no? Tuvimos el diseño, por ejemplo, era una segregación de interfaces, ¿no? Bastante bien atomizado en las responsabilidades. Pero al momento de la implementación, o sea, salía el documento a fábrica y fábrica lo implementa como ellos pueden, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Encontramos métodos pues, de 1500 líneas, que a la larga eso en el resultado nos daba tiempos de respuesta muy altos. Y a la vez también se agregaba un montón y miles de bugs, ¿no? O sea, al final resultó siendo una fábrica de bugs. Y adicionalmente a esto, vemos que ese esquema está encerrado, ¿no? Los contratos, que no hay un feedback de desarrollo, ¿no? Que nos permita hacer una iteración y corregirlo, ¿no? En el siguiente sprint. Entonces, eso me queda, ¿no? Bastante confuso, ¿no? Y yo no usaría una fábrica de software, por ejemplo. Ok, ok. Sí, muy bien. En realidad, como menciona, ¿no? La agilidad, en realidad, una fábrica, pues es cuando ya se tienen procesos definidos, ok, pero en realidad el desarrollo de software es más un enfoque empírico, ¿no? Entonces hay bastante que comentar ahí. Muy bien, gracias. Seguimos. A ver, Rubén, coméntanos. Sí, ingeniero, tuve un caso en la Municipalidad Provincial de Paita por el norte. Ellos habían definido solamente los requisitos más de tecnología, la database, querían migrar. Entonces, la pyme que yo trabajé para la empresa de software, hemos integrado lo que es catastro en tiempo real, con el app, todo eso, pero o sea, no se definía bien la parte arquitectural, ¿no? Como ahora lo estamos viendo. Más el alcalde pedía lo funcional, lo técnico, eso nomás, ¿no? Entonces, ahora en el tiempo, eso, ¿cómo lo van la retroalimentación? Eso, profesor, he visto yo, esa realidad. Nada más puedo comentar. Ok, ok, Rubén, gracias por compartirlo. Ronald, coméntanos. Sí, profesor, ¿cómo está? Uno de los casos que yo he tenido en la empresa donde trabajo actualmente ha sido de que los proveedores de servicios, bueno, yo trabajo en una institución pública y normalmente trabajamos con proveedores de servicios, fábricas de software. Nos ha pasado, ¿no? Que uno de ellos a veces trata de innovar, proponer una, ¿no? Una forma de trabajo, ¿no? Justo había sucedido, bueno, ya en el 2019, ¿no? Crearon un portal, ¿no? En base a un CMS, ¿no? Para .NET, ¿no? Era el .NET Nuke, en el cual ellos pintaron todo eso como que se puede crear un portal y se pueden ir creando módulos, se van creando todo tipo de landings, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, pues, el área usuaria decía que sí, mientras más rápido que sea mejor, ¿no? Nosotros, obviamente, no como área de TI, nosotros también discrepamos un poco porque no nos parecía tanto adaptarlo porque ya teníamos nosotros un patrón de trabajo. Pero en su momento, bueno, por ya temas de decisiones, ¿no? Se aceptó esa propuesta. Eh, ¿Qué sucedió luego? Al principio funcionó bien, ¿no? Cargaban todos, salían las landing rápido, porque como trabajamos nosotros por campañas, pero a la larga ese software se volvió, o bueno, ¿no? CMS se volvió inconsistente, ¿no? Como se llenó tantos módulos,
el mantenimiento se hizo complejo y también empezó a presentar caídas, ¿no? O sea, no se había definido correctamente cuál era hacer, ¿no? Los límites o lo que se podía, ¿no? Hasta dónde podía llegar ese software, ¿no? Entonces, tanto así que se ha optado, ¿no? Por hacer otro tipo de proyectos para ya extraer incluso esos portales a distintos sitios ya con el formato que sí usamos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ¿no? Cuando se centra mucho en la funcionalidad, ¿no? Y no se tiene en consideración la arquitectura, luego, ¿no? Los proyectos no duran, ¿no? O sea, o no son viables a largo tiempo, ¿no? Ok, muy bien, entonces queda claro, evidenciado que atacar la arquitectura pues es importante, es lo que agrega la calidad a tu software y te indica diversos escenarios y cómo se debe de comportar el sistema, ¿no? Eso es importante. Entonces hay que tener en cuenta, pues cuando trabajas en la arquitectura, según lo comentaban, eh, eso la experiencia te lo va dando también. Por ejemplo, lo que comentaba su compañera, el tema de la base de datos, ¿no? Por más que agregaban instancias, pues se caía, pues es porque el problema no va por aumentar instancias, sino que hay que evitar los únicos puntos de fallo. La base de datos es un único punto de fallo. Entonces, la base de datos es el problema. Si le estás agregando más instancias, no atacas el problema de raíz. Entonces ahí hay diversas estrategias, no aplicar diversos patrones, solamente las escrituras en un lado, las lecturas por otro lado, vas replicando la base de datos y lo que más sucede en un sistema que son lecturas. Divido y balanceo la carga entre los diferentes servidores de escritura, eh, configuro la replicación de base de datos, que es una táctica, etcétera. Hay diversas estrategias, ¿no? O un sharding de base de datos, o trabajar otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, eso ya te lo va a ir dando la experiencia cuando vas trabajando en proyectos de desarrollo de software, pero si es que no lo atacan, o sea, si no es una preocupación arquitectural o no es un constraint o no es un requisito de atributo de calidad, pues ¿dónde lo vas a atacar? Tienes que atacarlo arquitecturalmente. Entonces, aquí es en el diseño arquitectural donde tú identificas conceptos de diseño para atacar esos problemas y prevenirlos. Si es que ya tienes el problema, entonces la arquitectura no solo trata de trabajar atributos de calidad de un inicio, sino también agrega atributos de calidad, mejora atributos de calidad. Entonces, un diseño arquitectural también se puede hacer sobre sistemas existentes para mejorar atributos de calidad. Si ya tienes esos problemas, entonces ataca conceptos de diseño para mejorar esos problemas y cuellos de botella que tienes en las bases de datos. Entonces ahí ya viene el pensamiento, diseño arquitectural y las estrategias y los conceptos de diseño para mejorarlos. ¿Ok? Hay diversas estrategias que ya a medida de las clases vamos a ir comentando cuando apliquemos el método y que estas estrategias se pueden utilizar. ¿Ok? Miqueas, coméntanos. Bueno, sí, ingeniero. Dentro quizás de los muchos ámbitos que hayamos elaborado nosotros, yo estoy entendiendo, no sé si dentro de todo esto usted me puede corregir dentro de lo que voy a comentar. Hay algo que estoy viendo yo que es el tema de la escalabilidad del producto como tal. El tema de la arquitectura, al final lo que nos va a permitir es no solamente el tema de tener una muy buena funcionalidad, porque si bien es bien cierto de que en MIPES o en pequeñas empresas que estén desarrollando, se enfoca mucho en la funcionalidad, pero si queremos en realidad una muy buena funcionalidad, deberíamos de partir por lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Por la arquitectura. Entonces, hay algo que de por sí estoy entendiendo que es el punto de la escalabilidad. Si nosotros atacamos en realidad la funcionalidad como tal, no estamos permitiendo que a futuro tenga escalabilidad y que no nos permita crecer en todo ámbito del producto como tal. Esto es lo que en esencia estoy comprendiendo y compartiendo también de lo que los MIPES muchas veces nos enfocamos. Ok, sí, en realidad hay que definir la taxonomía de los atributos de calidad. Miren acá, ven en estos atributos de calidad. Por ejemplo, esta ISO le llama flexibilidad y dentro de los subatributos está la escalabilidad. Tu sistema tiene que ser flexible, tiene que escalar, tiene que ser adaptativo, tiene que ser elástico, etcétera. Ok, entonces diferentes modelos o la misma SAIL los configuran de un término distinto. Entonces, este agrupa ese atributo, por ejemplo, la flexibilidad o la reliability. Ok, entonces él incluye la disponibilidad, la tolerancia a fallos, la recuperabilidad, etcétera. Entonces hay que ir entendiendo un poquito de qué trata cada uno de ellos y dónde lo agrupamos. Pero en realidad todo esto son atributos de calidad. No solamente la escalabilidad, influye a varios. Disponibilidad, rendimiento, seguridad, etcétera, ¿no? Pero sí, de eso trata la arquitectura, de a la funcionalidad, qué límites le quieren poner, qué atributos de calidad, qué métricas quiero que responda. Entonces eso es muy importante. ¿Ok? De eso va tratando. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, ya sabemos, entonces queda evidenciado que la arquitectura es muy importante. No solamente es atacar funcionalidad, ir cumpliendo historias de usuario, etcétera. De que es importante, sí, pero esas historias de usuario tienen asociadas criterios de aceptación. Los criterios de aceptación, pues aquí es donde vemos los escenarios de atributos de calidad, ¿ok? Y finalmente se hacen las pruebas de aceptación. Entonces, todo esto nosotros tenemos que asegurar, cumplir, que se satisfagan estos drivers que se ha definido, que se ha diseñado. Entonces, es importante la arquitectura del software. Es lo que agrega la calidad al producto, en realidad. ¿Ok? Muy bien, muy bien. A ver, un momentito, déjeme ver acá.
para actualizar la asistencia. Me parece que no la confirmé. Denme un momentito. ¿Estaba Rodolfo Fernández? ¿Me confirma si estaba Rodolfo Fernández? No está, ¿no? Muy bien. Entonces sí, por eso no confirmé, porque estaba haciendo la llamada. Ahora sí ya confirmé la asistencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos, entonces. Por eso decíamos que podemos lograr requisitos funcionales y aún así fallar para cumplir con los requisitos de atributos de calidad asociados. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el rendimiento dado. Decimos que, o nunca lo atacamos. Tenemos la funcionalidad, pero se demora 2 minutos y nosotros necesitamos una respuesta de 100 milisegundos. ¿Ok? O la funcionalidad está, pero no es confiable. ¿Ok? Entonces, toda la funcionalidad tiene atributos de calidad asociados. ¿Ok? Entonces, las funcionalidades en realidad pueden ser logrados utilizando muchas diferentes arquitecturas. Lograr los requisitos de atributos de calidad pueden ser solo logrados mediante un adecuado diseño arquitectural. Y ese es el objetivo de este curso, que apliquen un adecuado diseño de la arquitectura. ¿Ok? La funcionalidad la van a poder cumplir. Si yo les solicito hagan tal producto, cada uno me lo va a mostrar, ¿no? Funcionalmente. Pero ahora yo le digo, ¿de qué calidad es tu funcionalidad? ¿Qué atributos de calidad asociados tienen? Ah, ese es otro tema. Ahí es donde ustedes tienen que realizar un adecuado diseño arquitectural. Y eso es lo que van a hacer en este curso. Aplicar un método como el ADD, donde se van a enfocar en ello. ¿Ok? Muy bien. Giovanna, ¿tienes alguna pregunta? ¿Dejaste la manito ahí levantada? Coméntame. ¿No? Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos avanzando. Entonces, ¿cómo se describen los atributos de calidad? De momento estamos hablando muy cualitativamente, pero vamos a ir llevándolos al camino de cómo es que se deben de elicitar. Entonces, nombrar los atributos de calidad por sí mismo no es suficiente, esto no es algo cualitativo. Por ejemplo, no tiene sentido decir que un sistema será modificable, ¿ok? Porque cada sistema se puede modificar, ¿no? Entonces, pero no podemos determinar un atributo de calidad de manera cualitativa, y ese es un gran error, ¿no? El sistema tiene que ser rápido, el sistema, no, eso es algo cualitativo, no, así no trabajan los atributos de calidad. Los arquitectos trabajan con métricas. ¿Recuerdan la definición de la ingeniería de software? Entonces se aplican métricas. Pero aquí hay intensos debates alrededor de los atributos de calidad. ¿Ok? Entonces, hay ISOs que trabajan una taxonomía de nombres, hay otros que los nombran de otra manera, entonces no nos podemos poner de acuerdo a un estándar exacto. Entonces, cada uno lo puede manejar con el nombre que desea. ¿Ok? Entonces, el vocabulario que describe los atributos de calidad varía ampliamente. Por eso yo les dejo que ustedes elijan la mejor taxonomía y nomenclatura que ustedes gusten. Lo importante es que lo ataquen. ¿Ok? Muy bien, entonces, para evitar esos problemas a nivel cualitativos, pues una solución es describir los atributos de calidad usando escenarios. Cualquier nombre que ustedes gusten, pero aplicándolo a escenarios para caracterizarlos claramente. Entonces, un escenario de atributo de calidad es una descripción corta de cómo un sistema es requerido para responder a algún estímulo que se va dando. Entonces, la propuesta es tener estas 6 partes en un atributo de calidad. Esto lo propone el SEI. ¿Ok? Entonces, hay que tener el origen del estímulo, el estímulo en sí mismo, el artefacto, el entorno, en qué entorno se da, la respuesta y la medida de la respuesta. Una parte importante es la métrica. Ahí ven la métrica, que es la medida de la respuesta. ¿Ok? Muy bien, entonces una tarea importante de ustedes, estimados estudiantes, es que van a definir todos los escenarios de sus atributos de calidad, todo a nivel de escenarios. Dentro de los escenarios hay unos escenarios generales que les van a ayudar a ustedes a entender de qué tratan, pero ustedes luego lo van a tener que llevar a un escenario concreto, específico del contexto de su proyecto. Entonces, los escenarios generales son sistemas independientes que permiten a los stakeholders comunicar más efectivamente sobre los requisitos de atributos de calidad que requieren. Y les va a asistir a estos stakeholders en el desarrollo de sus escenarios concretos. Entonces, es importante que ustedes como arquitectos conozcan cuáles son estos escenarios generales. Los escenarios generales pueden ser desarrollados para cualquier atributo de calidad. Cada atributo de calidad tiene sus escenarios generales. Veamos un ejemplo. Escenarios generales de disponibilidad. Por ejemplo, aquí están las 6 partes, ¿no? La fuente, ¿ok? O el origen del estímulo. Sería algo interno o externo. Pueden ser personas, puede ser hardware, puede ser el software, puede ser infraestructura física, etcétera. Eso es el origen del estímulo. Luego viene el estímulo por sí mismo. Puede ser una falla, ¿ok? Puede ser un error de tipo de procesamiento, puede ser una respuesta incorrecta, etcétera. Puede ser un crash del sistema. Ese es el estímulo en sí. Luego el artefacto. ¿Dónde se produjo exactamente? En un procesador, en un canal de comunicación, en un storage, en un disco, en almacenamiento permanente, procesos, etcétera. El ambiente, ¿en qué ambiente se dio esto? En operación normal de ejecución del sistema, cuando estuvo iniciando el sistema, cuando se estuvo cerrando o apagando el sistema, cuando el sistema estuvo en un modo de reparación, quizá, o cuando el sistema estuvo en operación degradada, o cuando está en operación sobrecargado. Entonces, no es lo mismo decir que, por ejemplo, tu sistema va a responder, va a estar disponible un 95% en operaciones normales. Y luego cuando haya, por ejemplo, un Black Friday, un Cyber Monday o cualquier otro evento que haga que tu sistema pues tenga un uso atípico, entonces ahí ustedes tienen que determinar este escenario bajo qué ambiente está trabajando. Puede ser operación sobrecargada, o operación degradada, o en modo reparación, o en operaciones normales. ¿Okay? Es importante que ustedes detallen ello. Por eso esto es como una plantilla general. Luego lo van a llevar al contexto específico en sus escenarios concretos de su proyecto. ¿Okay? Es importante que ustedes definan bajo qué ambiente está trabajando. No es lo mismo decir, mi sistema va a responder en 100 milisegundos en operaciones normales, y va a responder
en un tiempo no mayor a 5 segundos en modo degradado o en modo sobrecargado. Entonces hay que diferenciar los ambientes en los que está pasando tu sistema. ¿Ok? ¿En qué entorno está? Luego viene la respuesta. Como es un atributo de calidad de disponibilidad, la disponibilidad tiene que ver mucho con el fallo, la disponibilidad de un software. Entonces la respuesta es, aquí sí se da de manera cualitativa, evitar que el fallo se convierta en un fracaso. Hay que detectar la falla, hay que registrarla, hay que notificar a los interesados, hay que recuperarse de la falla, hay que desactivar algunas fuentes de eventos que causan falla, hay que hacer todo lo que te tiene que hacer, los pasos que se tiene que hacer como respuesta ante este escenario. ¿Ok? Reparar, enmascarar, operar en modo degradado mientras se procede a la reparación. Ah, muy bien. Pero ya hemos dicho que de manera cualitativa no podemos trabajar. Si bien es cierto, la respuesta es algo importante, hay que trabajar ahora la medida de la respuesta. Hay que hablar métricas. Por ejemplo, tiempo o intervalo de tiempo, porcentaje de disponibilidad, tiempo que te toma en detectar la falla, tiempo que te toma en repararte de la falla. Tienes que indicarlo, anotarlo, o el intervalo de tiempo que sería el que determine con tus stakeholders. ¿Ok? Tiempo o intervalo de tiempo en el cual el sistema puede estar en modo degradado. No puede estar siempre, ¿no? Por ejemplo, ustedes determinan, tiene que estar en modo degradado máximo 30 minutos, 10 minutos, una hora, mediodía. Eso lo establecen ustedes. Esas métricas las van a establecer ustedes siempre y cuando se alinee con el negocio. Si alinea con el negocio, vamos bien. Entonces, si no se pueden dar el lujo de que el sistema esté en modo degradado en más de media hora, pues tienen que trabajar arquitecturalmente para poder aplicar conceptos de diseño y resolver ese inconveniente. O una proporción, o ratio, ¿ok? Entonces, todo en métricas. Entonces, esto es lo que ustedes se tienen como arquitectos a acostumbrar, a tener un escenario y aplicar métricas. Entonces, visto esta tabla como un gráfico, sería esto, ya en inglés, es como lo indica el SEI. Entonces, es lo mismo que hemos visto en la tablita, pero acá resumido. El origen del estímulo, quiénes pueden ser, cuál es el estímulo, quién es el artefacto, el entorno, en qué ambiente opero, la respuesta y la medida de la respuesta en métricas. ¿Ok? Tiene que ser en métricas. Muy bien. Entonces, esos son escenarios generales. Dime, Chano, coméntame. Sí, profesor, y tenía una consulta. Si bien es cierto, el tema, bueno, de la arquitectura se ve al inicio del ciclo de vida de un software, nosotros para tener estos escenarios específicos, ya específicamente en algún caso, nosotros para tener estas métricas, si bien es cierto al inicio, como no tenemos nada, tenemos solamente, digamos, el diseño de cómo va a ser la arquitectura y todo eso, no tenemos algo, o bueno, todo sería, la métrica en ese momento sería cualitativo. ¿Cuál sería la estrategia para nosotros poder tener métricas cuantitativas? Por ejemplo, como usted comentaba, ¿no? El tiempo de respuesta, qué pasa en cierto escenario cuando, digamos, está sobrecargada. ¿Cómo podríamos obtener nosotros esas métricas cuantitativas? Eso lo deben de trabajar con todos los interesados del proyecto e ir asignando métricas, intervalos. Nunca va a ser la exacta. Manejen un intervalo, un rango. Ustedes empiecen. A ver, ocurre un error en el sistema. Ok, vamos a estar en el error 24 horas. ¿Ustedes creen que ese tiempo es dable? Si no, lo empiezan a trabajar, no. ¿Cuál sería un tiempo más prudente? A ver, bajémosle, 12 horas. ¿Podemos darnos el lujo de no estar operando 12 horas en el sistema? No, siguen bajando hasta que lleguen a un punto en que verdaderamente sea factible de recuperarse. ¿Ok? Entonces, esto se tiene que trabajar en el requisito arquitectural. No es que al inicio voy a hacer todo cualitativo y luego sobre la marcha le voy a poner métricas. No, al inicio tienen que indicar un time frame, tienen que indicar un tiempo y sobre ello van ajustando y van decidiendo con sus stakeholders el tiempo que es lo requerido y lo factible. De repente el stakeholder te va a decir, no, yo quiero que responda en 10 milisegundos, en 100 milisegundos. Pues de repente es algo que no se puede lograr. Usted como arquitecto puede decir, no, una métrica más factible podría ser, apuntemos a 2 segundos, 3 segundos en este escenario. ¿Ok? Entonces, en base a eso se va ajustando los tiempos. No quiere decir de que lo van a dejar para después. No, tienes que establecer un tiempo. Y luego ir decidiendo con los stakeholders, ¿es dable? ¿No es dable? Vamos bajando el tiempo hasta llegar a un consenso y que sea algo realista, ¿no? Porque nosotros como arquitectos verdaderamente vemos la complejidad y si se va a poder cumplir o satisfacer o no. Pero es una tarea que se debe de realizar. Por eso se sugiere esta tablita, esta plantilla, de tener siempre la medida de la respuesta como intervalo. Empecemos por una disponibilidad del 90%. No nos vayamos por un 99.9 y a medida que necesitemos más, pues vamos ajustando. ¿Por qué? Porque mientras más disponibilidad, más presupuesto, más infraestructura, más hardware, más servicios de nube, etcétera. Entonces también adecuándolo al presupuesto vamos viendo si vamos a satisfacer con esas métricas de disponibilidad o no. Porque el cliente siempre te va a decir, no, yo quiero 24/7, pero hay que ser realistas, ¿no? Ah, ok, ¿tienes el presupuesto? Ah, ok, necesitamos tanto. En nube la facturación mensual va a ser 50K para garantizar este porcentaje de disponibilidad. Ah, no, yo no cuento con ese presupuesto. Ah, vamos bajando hasta que se ajuste a los parámetros, a las métricas. Pero es un trabajo en conjunto. Tú solo como arquitecto no vas a poder decidir porque el negocio te va a ayudar en ello. Coméntame, Orlando. Sí, solo profesor, un pequeño comentario. Esto me hace acordar estas métricas bastante al marco de trabajo de IT, del IT o también de la continuidad de negocio, ¿no? Donde se mide los tiempos entre fallos, ¿no? La disponibilidad y también que esté siempre, ¿no? El uptime siempre, como dicen los SLA, ¿no? Claro. Eso es. Ok, muy bien, sí. Entonces, eso ya las compañías, de ejemplo, tienen un SLA, entonces hay que honrarlo, hay que cumplirlo, pero tiene un desafío arquitectural, una complejidad, por eso hay que llegar a definir bien tus métricas, ¿no? Entonces, tú como arquitecto no los vas a poder identificar, tiene que ser con ayuda de negocio y ahí lo van ajustando, trabajando. Pero sí se tiene que trabajar desde un inicio en la arquitectura. Tienes que identificar métricas. Pon algo exagerado para que el mismo negocio te diga, no, ¿cómo vamos a esperar 3 días para recuperarnos del sistema? Entonces vamos bajando hasta que se ajuste también a los presupuestos y a la continuidad del negocio, ¿no? Entonces eso se va a ir ajustando, esas métricas. Entonces, pero estos son escenarios generales, como les digo, son escenarios generales que ustedes tienen que saber, necesito
esta es una plantilla para que les dé a ustedes ideas. Muy bien, pero ahora llévenlo a su caso en particular. Ese caso en particular se denominan escenarios concretos. Entonces, los escenarios de atributos de calidad que son creados para un sistema específico son llamados escenarios concretos. Estos te sirven de guía, de plantilla para cualquier sistema, pero ustedes tienen que llevarlo ya a una plantilla concreta. Por ejemplo, acá, miren, nos indica, cuando un procesador se daña, esto ocurre durante una operación normal. Aquí lo van definiendo el escenario de manera descriptiva, ok, pero es mejor tenerlo en una tablita. Luego miren cómo vamos a volcar esta definición en una tablita. Entonces el sistema debe detectar la falla, debe registrarla y notificar al operador y continuar su operación en modo degradado. El sistema debe retornar a su operación normal en un tiempo menor de 15 minutos. Muy bien, pero imagínense que empezar a describir todos sus escenarios de esta forma. Sería muy complejo de entender, entonces se sugiere tener una tablita de esas 6 partes. La fuente, hardware interno, dice cuando un procesador se daña, esto ocurre durante una operación normal. Ok, entonces es hardware en la fuente. El estímulo es un daño que está ocurriendo sobre ese procesador. El artefacto es el procesador en sí. El ambiente en operaciones normales, cuando estás operando en modo normal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se detecta la falla, esa es la respuesta, vas a detectar la falla, vas a registrarla, vas a notificar a los operadores. Y luego, la medida de la respuesta te indica que el sistema debe de retornar o debe estar en modo degradado por máximo 15 minutos. Esto es lo que tú tienes que lograr. Entonces, tu diseño arquitectural, todos los conceptos de diseño que tú apliques para este escenario, pues deben de ayudarte a cumplir ello. Finalmente, esto se va a implementar, se va a aterrizar a código. Entonces, ¿cómo haces tú todos tus procesos para cumplir con este escenario? ¿Se dan cuenta? Entonces, la calidad se la imponen ustedes con negocio, con la ayuda de los interesados, de los stakeholders, a definir estas métricas. Tú no te las vas a inventar, ¿no? Ok, entonces para negocios es importante. Entonces, mira, todos los costos asociados para cumplir con esta métrica. Hay costos asociados, hay complejidad acá. Entonces, ahora el trabajo de ustedes es todos los escenarios que puedan tener, volcarlas en estas tablitas. Identificar la gran mayoría de escenarios. ¿Qué pasa cuando, aquí dicen operaciones normales, qué pasa cuando trabajan en modo degradado, cuando hay en modo sobrecargado, en qué tiempo van a responder? Entonces, ustedes tienen que hacer aquí una gran cantidad, pues, de pruebas para garantizar si verdaderamente van a cumplir con estas métricas, con estos criterios. Entonces, este criterio de satisfacción nos dice que el sistema puede estar en modo degradado por máximo 15 minutos. ¿Okay? Entonces debemos de honrarlo, cumplirlo. Arquitecturalmente hay que hacer todos los esfuerzos. Esto nos va a arrojar algún diagrama de cómo podemos resolver esto, qué patrones vamos a utilizar, qué tácticas, qué frameworks, qué herramientas para poder garantizar ello. ¿Okay? Muy bien, entonces esto es un escenario concreto, algo concreto a su sistema. Ya no utilicen algo general, sino algo concreto. Dime, Freddy, coméntame. En torno a las fuentes de fallo, como indica, a veces de primera mano es difícil identificar a todas y a lo largo del tiempo pueden surgir, ¿no? Entonces, eso también retrasa en la entrega del producto, porque quizás eso no se pensó y es como que ya... Debiste haber considerado esto, porque, o sea, entre comillas, el cliente no sabe mucho de las fallas de hardware, y es algo como que no se ve, o sea, lo que voy es si usted tal vez tenga una plantilla en la cual tenga un conjunto de dimensiones a considerar para que el producto sea de calidad, ¿no? En realidad, estas plantillas de escenarios generales son las que te van a ayudar. Mira, ¿quieres atacar la disponibilidad? Cuando tengas reuniones con tus stakeholders, ponte a pensar en todo esto, ¿ok? Y manifiéstales esto. Entonces, yo les voy a proporcionar varios escenarios generales para diversos atributos de calidad, esas plantillas, para que ustedes se pongan a pensar en ello y decidan, esto es una plantilla general, muy bien, entonces luego hay que aplicarlo a mi contexto en específico, ¿ok? Pero estas plantillas son las que te van ayudando y ponerte en ese escenario, ¿ok? Entonces por eso se dice que hay que aplicar este Quality Attribute Workshop para evitar eso. No consideramos este escenario. No nos pusimos a pensar en ello. En esas reuniones son donde tú tienes que establecer de qué calidad quieres que sea tu software. Y si no lo consideraste, pues no está. Tu sistema no es de calidad en ese aspecto. No tiene esa calidad, pues no lo has considerado, ¿no? Pero lo importante es que apliques este método ADD y tengas claro bien cuáles son todos tus escenarios de atributos de calidad. Porque recuerden que es un driver arquitectural. Si lo has pensado, quiere decir que lo vas a atacar y lo tienes en cuenta. Y si no, pues no es de calidad tu software en ese aspecto. Así que yo les voy a proporcionar luego unos ejemplos de diversas plantillas de escenarios generales. Aquí ya les da diversas ideas de lo que deben de contemplar y las métricas. ¿Ok, Freddy? Pero eso como métricas, igual ustedes en base a su experiencia también tienen que agregar aspectos importantes a considerar. Ustedes tienen años trabajando en compañías, saben las incidencias que ocurren, saben qué escenarios no se han puesto a pensar. Entonces, si bien es cierto, yo les doy algunas pautas, ustedes también tienen que aportar en estos escenarios y indicar en base a su experiencia. Ok, profesor, no lo noté en ningún escenario general, pero esto es importante considerar este escenario. Esto en base a la experiencia con el equipo y toda nuestra experiencia hemos agregado esto. Eso es algo valioso, eso es compartir el conocimiento y las experiencias que hemos podido trabajar. Aquí hemos trabajado en diferentes sistemas, en diversas organizaciones, desde las más pequeñas hasta financieras, bancos, como me han comentado. De ahí están saliendo diversas experiencias que las tienen que volcar en sus escenarios de atributos de calidad. ¿Ok? Entonces hay que compartir ello. Yo les comparto esas plantillas y ustedes también comparten en base a su experiencia profesional. ¿Ok? Hay que compartir esos diversas casuísticas y escenarios que hay que ponernos a pensar. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien. Seguimos. Entonces hay escenarios concretos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de escenario concreto de desempeño, por ejemplo. Estímulo, petición de búsqueda, ¿ok? De corridas de autobús. Fuente del estímulo, un usuario del sistema. El contexto, en operaciones normales,
¿ok? En operaciones normales, con no más de 99 usuarios conectados al sistema, ¿ok? Esa es la concurrencia. El artefacto es el sistema en sí. La respuesta dice que el sistema procesa la petición y muestra la lista de corridas correspondientes. Muy cualitativo, ¿no? Pero la medida de la respuesta es, se procesa la petición en un tiempo no mayor a 15 segundos. Ustedes establecen la métrica. De repente ustedes dicen, no, 15 segundos es demasiado. Esto es solo un ejemplo. Esto lo determinan ustedes con negocio. ¿Cuánto sería el tiempo en operaciones normales y con 99% de usuarios concurrentes? ¿Ok? Ustedes están determinando el escenario. Mayor de concurrencia, mayor tiempo de respuesta o el sistema no va a funcionar. Esos son los escenarios en que ustedes se van a poner en su sistema. Eso es lo que queremos que ustedes vayan detallando en este ejemplo, en este proyecto. Que ustedes indiquen de qué calidad va a ser su software y yo quiero que identifiquen, recuerden, a nivel arquitectural quiero que este proyecto sea completo, que identifiquen la gran mayoría de escenarios, todos los escenarios posibles. No los van a implementar, no van a programarlos, ¿ok? Los van a atacar arquitecturalmente, pero luego van a presentar pruebas de concepto de qué patrones utilizarían, qué conceptos, pero a nivel arquitectural agreguen todos los escenarios posibles. Eso es lo que quiero ver en sus trabajos, que me identifiquen la gran cantidad de escenarios concretos que podrían dar para que ustedes indiquen, mi sistema tiene esta calidad. ¿Ok? Entonces, como es un trabajo académico, igual que en toda su experiencia, definir la gran cantidad de escenarios concretos. Y recuerden, ¿no? La arquitectura también te ayuda a planificar el trabajo, a estimarlo también, porque imagínate, a más escenarios, a más complejidad, pues esto tiene más costos asociados, ¿no? Tiene mayor complejidad. Entonces, te estás poniendo de plano en todo lo que puede pasar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ir cerrando la idea, para trabajar ello, existen técnicas para elicitar, especificar, priorizar atributos de calidad. Entonces, dada la importancia, los arquitectos deben enfocarse en elicitar, especificar y algo importante, priorizar y validar los atributos de calidad. ¿Por qué priorizarlos? ¿Por qué creen que es importante priorizar los escenarios de atributos de calidad? ¿Quién me indica? ¿Por qué creen que es necesario priorizarlos? Porque hay plazos y si uno no prioriza los atributos principales, ¿qué cosa va a entregar, no? Ok. ¿Algún otro punto relacionado al método ADD? ¿Por qué creen que se debe priorizar los escenarios? ¿Por qué? Porque hay unos que son más importantes que otros. Ok, entonces, ejemplo, ¿eso qué quizás quiere para- decir en el método ADD? Imagínate en las iteraciones. ¿Eso qué quiere decir, Néstor? Si ya los tienes priorizados, ¿qué quiere decir? Que debería, no sé, trabajarlos primero. Por ejemplo, para Correcto. un cliente, Ujú. el tiempo de respuesta será más importante que quizás que la disponibilidad. Correcto. Entonces, ustedes, como priorizan los escenarios de atributos de calidad, la priorización, hay que asignarle una prioridad, se van a trabajar en las primeras iteraciones. ¿Por qué? Porque agregan mayor valor al negocio. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes prioricen para que me digan, profesor, primero vamos a trabajar tales drivers en las primeras iteraciones porque son más prioritarios. ¿Ok? Entonces, antes de que nos va ganando la hora, luego voy a explicarles brevemente aquí esto de la priorización para que ustedes vayan avanzando. ¿Ok? Luego cerramos esto, no hay problema. Y aquí, miren. Es importante que ustedes empiecen a trabajar por todo lo que son prioridad alta. ¿Ok? Prioridad alta. Existe una técnica que se llama Utility Tree. ¿Ok? Es diferente al Quality Attribute Workshop. Eso se los explico ya luego. Una técnica es el Quality Attribute Workshop y el Utility Tree. El Quality Attribute Workshop se basa en votaciones. Hay que votar. Ustedes votan, los stakeholders votan. Quienes tienen mayores votos son los que se priorizan, son los prioritarios. ¿Ok? Es a nivel de votación. Y en el Utility Tree le vamos a dar dimensiones. O sea, una dimensión la del cliente y otra dimensión la del arquitecto. ¿Ok? Entonces, esas dimensiones son estas. Por ejemplo, el cliente le da una dimensión de alta, medio, baja. ¿Ok? Y ese es el valor que agrega el negocio. Y el arquitecto le da la complejidad técnica, el riesgo de desarrollarlo. Entonces, ¿por dónde deben empezar siempre? Por la combinación HH. Recuerden que la primera H es la dimensión que le da el cliente, qué importancia tiene para el negocio, y la segunda dimensión es qué complejidad o riesgo tiene en el proyecto. Esto lo da el arquitecto. Entonces, ustedes van a priorizar y van a empezar siempre por las HH. Luego por las HM, siempre por el H que le da el cliente. Esto siempre tiene prioridad. Luego por un M que le da el arquitecto. Luego un H que le da el cliente y un L que le da el arquitecto, pero para el cliente es importante. Entonces, si para el cliente es un H, quiere decir que es high, tiene alta prioridad. Primero se empiezan por ello. Y luego ya van empezando por el M que le da el cliente, por más que H le haya dado el arquitecto. ¿Ok? Entonces, siempre priorizando de esa forma. Y en el Quality Attribute Workshop se da por votaciones. ¿Ok? Se da por voto. Pero, ¿cuál es el consejo acá? No iniciar el diseño de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, aquí en el diseño le voy a indicar aquí, aplicando ADD, no iniciar el diseño sin una lista priorizada de los escenarios de atributos de calidad. Bien lo utilices con el Quality Attribute Workshop o con el Utility Tree. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben de aplicar. Entonces, como primera técnica, la más fácil es como si ustedes van a ser de cliente y de arquitectos y apliquen primero la técnica del Utility Tree. Luego, en la siguiente clase, brevemente explico de qué trata el Quality Attribute Workshop, pero básicamente es dar a votación. Todos votan. ¿Ok? Y se les da un porcentaje de los votos y se prioriza el que tiene más votos. Los escenarios que tienen más votos, esa es la lista priorizada. Eso en resumen, ¿no? Y la del Utility Tree sería aplicarle dimensiones. La que le da el cliente y la que le da el arquitecto. Y en base a eso tienen la lista priorizada. Luego, con una lista priorizada, recién van a trabajar con su diseño arquitectural, porque esa es la forma de saber qué empiezo a atacar primero.
¿Ok? Entonces, estas técnicas son importantes, ¿ok? Son poco conocidas, pero ya ahorita más o menos tienen una idea. ¿Habían escuchado antes, en tu caso, Néstor, del Utility Tree o del Quality Attribute Workshop? ¿Habías escuchado esas técnicas para priorizar atributos de calidad? ¿Néstor? No, no. Ok, ok. Lo que llegué a usar es el Moscow, pero no es. Ok. Ok, entonces esta es una muy buena ocasión para que ustedes como equipo apliquen el Utility Tree y el Quality Attribute Workshop. Ya saben, eso es un proyecto académico, así que entre ustedes también van a ser como la de los stakeholders o clientes. No hay otra forma, porque no van a trabajar con clientes reales, es un proyecto simulado en realidad este trabajo académico. ¿Ok? Muy bien, luego les comparto estos slides y cerramos bien estos slides para explicarle con mayor detalle, solo que el tiempo ya nos está ganando. Lo que sí quiero explicar, ustedes tienen que demostrar a través de sus aportes, su valor agregado y su investigación cómo mejoran este documento. Lo mínimo que debe de tener es una introducción, la descripción de su startup, el caso de negocio, la descripción del producto, los miembros del equipo, ¿ok? El capítulo 2, requisitos arquitecturales. Ustedes ahora ya me entienden los drivers arquitecturales, los 5 drivers, ¿ok? Bien especificados, definidos. Luego, aplicaron el Quality Attribute Workshop, el Utility Tree. ¿Ok? Primero van a mostrar los drivers ya aquí identificando ya los priorizados y todo ello. Luego ya como detalle me indican, pues realizaron el Quality Attribute Workshop y el Utility Tree, ¿ok? Para ver el detalle de cómo hicieron esa priorización. Pero como primera foto yo quiero ver ya de una vez todos sus drivers arquitecturales, de una ya con priorizados y todo ello. Luego, como vamos a utilizar DDD, también quiero que indiquen el lenguaje ubicuo, que es un concepto de DDD que lo vamos a ver más adelante, pero es un punto que va a ir ahí dentro de los requisitos arquitecturales. Luego viene el diseño arquitectural. En el diseño arquitectural, en realidad, en el diseño arquitectural aquí ya, ¿qué va a ser? Viene los pasos del ADD. ¿Ok? Son los diferentes pasos. Entonces se dividen en iteraciones. La iteración 1, 2, 3, las iteraciones que sean necesarias para satisfacer todos sus drivers. Imagínense que tienen 100 drivers arquitecturales, porque ya saben que los drivers se van a volcar a un backlog de arquitectura. 100 drivers arquitecturales. Dividen sus iteraciones. Imagínense que van a tener 4 iteraciones. Por decir un ejemplo, 25 drivers por cada iteración. Solo por decir un ejemplo, ¿no? Pueden trabajar 5 en la primera iteración, 10 en otra, 15, 8 en otra. Y esto es ágil, iterativamente, hasta que todo esté completado, ¿no? Y aquí van a definir cada uno de los pasos del método ADD, que se los voy a explicar la próxima sesión. Luego me van a especificar qué conceptos de diseño han utilizado. Ya el resumen de todos los conceptos de diseño aplicados. ¿Utilizamos tales referencias de arquitectura o ninguna? Tales estilos arquitecturales, tales patrones de arquitectura, tales patrones de diseño, tales principios, tales tácticas, ¿ok? Tales componentes desarrollados externamente. Luego, como vamos a basarnos en DDD, el diseño DDD estratégico, van a ser su sesión de Event Storming, Domain Message Flow Modeling, que son conceptos que vamos a ir viendo luego, ¿no? Su Bond en Context Canvas, o su DDD táctico, detallar cada Bond en Context, ¿ok? Sus prototipos. Luego viene la documentación de la arquitectura. Aquí es donde les dije que van a utilizar el modelo de 4+1, pero y ustedes van a agregar valor agregándole aquí el Views and Beyond, ver cómo si ustedes lo agregan. Si no lo agregan, pues eso no quiere decir que van a salir desaprobados, sino que queremos ver qué puntos adicionales le agregan ustedes como mejora, como capacidad de investigación y valor agregado que le puedan dar a este pequeño documento. Y luego la implementación de la arquitectura. Como ven, no le agrego evaluación de la arquitectura, no está, pero si ustedes quieren demostrar esa investigación, le agregan evaluación de la arquitectura. Y ustedes como miembros del equipo, a otros miembros les dan para que evalúen su arquitectura, o lo pueden compartir con otros grupos. Le dan su arquitectura a otro grupo y otro grupo se las da a ustedes. Y entre ustedes evalúan la arquitectura. Entonces, pero eso lo dejo ya a criterio de ustedes, para que demuestren esa capacidad de investigación y de aportes al documento. Entonces, una sugerencia entre grupos: mira, yo te paso mi documento de arquitectura, mis escenarios, y tú evalúalo, etc. Es una sugerencia. Y luego la implementación de la arquitectura, pruebas de concepto simplemente. Prueba de concepto 1, utilizar tal patrón, está relacionado con tal driver arquitectural. Simplemente pruebas de concepto. Y finalmente conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Esa es la estructura del documento, ¿ok? Esta es la estructura base que ustedes deben de desarrollar. Luego, ustedes ya le agregarán nuevos puntos en base a su experiencia, etc. ¿Ok? Freddy, ¿estamos claros antes de cerrar la sesión con el documento? Sí, Luego sí. yo te confirmo. ¿Sí? ¿Vamos alineados? Muy bien, entonces ese es el documento que ustedes van a presentar, el documento base, el que los va a guiar, ¿ok? El que los va a guiar en su documento de arquitectura. Entonces, yo se los explico ahora, disculpen que ya un poco más corto, breve, el tiempo nos gana, pero ustedes ahora ya entienden, como ya hemos hablado un poco de la parte teórica del curso, ya me entienden ahora, los drivers arquitecturales, el diseño arquitectural, los conceptos de diseño, la documentación, la implementación, ahora ya me entienden y ya entienden la estructura del documento. Por eso no se los expliqué antes, porque iba a ser muy, muy confuso, iba a agregar mucho ruido, iba a generar mucho ruido, entonces ahora ya estamos más alineados, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo les comparto el material, los slides de hoy y la estructura del documento. Por favor, ya deben ir avanzando. Deben ir avanzando en identificar sus drivers de arquitectura, qué constraints tienen, qué preocupaciones tienen, qué atributos de calidad, qué escenarios, ya pueden ir trabajando escenarios. ¿Ok? También a su compañero el delegado le voy a compartir escenarios de atributos de calidad generales como plantillas para que ustedes lo tomen como referencia y vayan ya trabajando. De momento trabajen con el Utility Tree. ¿Qué importancia le da el cliente y qué importancia o complejidad les dan ustedes como arquitecto para que vayan priorizando de ese modo? Vayan avanzando. Recuerden que semana 8 es su primer entregable, así que vayan avanzando. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas finales? Freddy, por tu lado, ¿alguna pregunta?